Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Mora en la Inglaterra un académico, que es como se llama ahora a los universitarios, que responde al nombre de David Betts. Este señor es profesor de guerra en el mundo moderno del King's College de Londres. Y últimamente se habla de él muchísimo por unos artículos que ha publicado la primavera-verano pasados en la revista Estrategia Militar sobre la guerra civil europea, la que va a empezar ahora. Es muy interesante el análisis de Betts, porque lo que él dice es que en Europa actual, se dan todas las condiciones para que estalle una guerra civil. Una guerra civil que no podemos imaginarnos como el Alcázar de Toledo y Brunete y eso, no. Es más bien Mad Max. Un mundo enteramente fragmentado y roto, donde la violencia brota por todas partes. ¿Cuáles son esas condiciones? Unas sociedades culturalmente muy fragmentadas, una situación de estancamiento económico, una masiva desconfianza del pueblo respecto a sus élites y la sensación de falta de expectativas total. Todo eso es verdad. Betts añade una razón más. Resulta que además ahora hay grupos que están contra el statu quo y que están capacitados para sabotear infraestructuras básicas. Ya sea usted, energía, transporte, todas esas cosas. Es interesante porque al final, para Betts, la cuarta causa no es el hecho de que nuestras élites nos hayan llevado a sociedades culturalmente fragmentadas y de economía estancada, sino el que haya gente que protesta. Hombre, lo natural es protestar, claro. Esto es interesantísimo por muchas razones. Yo creo que el análisis es correcto. Que de ahí se deduzca una guerra civil ya es otra cuestión. Pero sobre todo nos da muchas pistas para entender ese súbito belicismo que se ha apoderado de los oligarcas que nos mandan en Bruselas, Berlín, París, Londres, Madrid también. Todo ese movimiento súbito de que hay que rearmarse, porque dentro de 5 años queremos hacer frente a Rusia. 5 años. Toda esa urgencia que le ha entrado a Ursula von der Leyen para allegar 44.000 millones de euros, que se dice pronto, en impuestos. Todas las medidas que han ido tomando poco a poco, pero en un lapso de 2-3 años, lo mismo en Alemania que en Francia, que en Inglaterra, para controlar cada vez más a los ciudadanos y limitar cada vez más su libertad de expresión. Es verdad que todo apunta en la misma dirección. Todo apunta en la dirección de que el poder en Europa hoy teme un estallido contra él, contra el poder. Y a lo mejor usted se pregunta, incauto, pero bueno, esto no es una democracia. Si el poder teme que la gente está contra él, la gente votará y pues es que ya no. Es que nuestras sociedades ya no son exactamente democráticas, son otra cosa. Bueno, la buena noticia es que esto no es inevitable. Aunque el análisis de Betts sea correcto ahora, es posible que deje de serlo de aquí a 3, 4 o 5 años. Y por otra parte, aunque estos problemas de fondo que tenemos todos los europeos no se solucionen de inmediato, no tienen por qué acabar en una guerra civil. Si nuestros pueblos son capaces de reunir la suficiente fuerza como para desbancar a estas élites que vienen desgobernándonos desde hace tanto tiempo y en su lugar poner a gobiernos que realmente respondan a la voluntad popular. Le cuento todo esto porque para saber dónde estamos es muy importante. Uno mira a España alrededor y solo ve las gafas de Leire, la gorra de Koldo y todo eso es muy importante, claro. Pero el gran movimiento de fondo va más por ahí que por otra cosa. Lo de aquí solo es un episodio de corrupción, en fin, absolutamente repugnante, pero después de todo local. Lo que más importa es todo eso que está pasando alrededor y que, por cierto, explicaría también por qué esas mismas élites insisten en mantener en el poder a un tirano como el que nos gobierna a nosotros en España. En fin, no sabemos si habrá guerra civil en Europa. Yo personalmente creo que es perfectamente posible. Y también que tengo la absoluta certidumbre de que aquí estaremos para hacerles frente. Gato de viernes, gato de húsares y en el menú de la cantina suculentos platos. Estos titulares. Ay, Trump, que quiero ver a Trump o a Trump, que dice Maduro. Trump ha sacudido el avispero, ha sido la noticia de la semana, la publicación, la semana pasada, fin de semana pasado, de la Estrategia de Seguridad Nacional norteamericana, que señala en la dirección de que Europa va a dejar de ser un aliado fiable, sencillamente
por su islamización demográfica. Claro, estamos creando pueblos que ya no tienen por qué reconocerse, de hecho no se reconocen en absoluto, en Occidente. Y entonces, ¿los americanos qué hacen? Pues de momento sacudir el avispero. Comentaremos esto, que es de una trascendencia enorme. Máxime cuando esta semana aparecía Ursula von der Leyen y decía una cosa alucinante, que es que para combatir la inmigración ilegal lo que hay que hacer es hacerla legal. ¿Sabe usted que se aprobaba, estuvo aquí contándonoslo Jorge Buxadé, el pacto por la migración y el asilo y no sé qué, que era muy importante, pero que en la práctica abre la puerta a que esta gentuza siga haciendo lo mismo, torciendo el brazo de la voluntad popular. Y una vez más se verifica que nuestro principal problema es esa gente que nos manda. Lo contaremos. Otro asunto muy importante, seguramente de una trascendencia mayor de lo que somos capaces de medir ahora, a la izquierda le ha estallado el feminismo en la boca. Tal cual, con todo el asunto de los abusos, los acosos del PSOE, los puteros del PSOE, los no sé cuántos del PSOE. Claro, esta gente ha convertido el feminismo, lo que ellos llaman así, en una bandera política. ¿Qué pasa cuando ves que estaban haciendo trampas? Pues ya digo, las consecuencias son imposibles de medir. Me parece que ayer, creo recordar, ya era una docena de casos de acoso denunciados. Y atentos porque parece que los abogados de las víctimas se han puesto de acuerdo para ir soltándolos poco a poco en la prensa. Y un discurso de fondo que se acaba, el de esa izquierda que buscaba su superioridad moral, entre otras cosas, en lo que ellos llamaban feminismo. Otra cosa que ocurría el fin de semana pasado y que yo no quiero dejar de comentar era el aniversario de la Constitución, que ha reunido a todos los sepultureros de la Constitución, que es una cosa que no tiene nombre. Mire, todo esto coincide con la polémica levantada por la serie Anatomía de un instante en Movistar y está haciendo que mucha gente vuelva los ojos a lo que era, o pudo ser, o realmente fue, la transición. Y como esta mesa está llena de gente que la vivió de adolescente y que luego ha leído mucho sobre el asunto, me parece que es un tema magnífico para contar lo que de verdad pasó. Y todo esto lo veremos en compañía de nuestros usuarios de esta noche, empezando por don Jesús García Conde. ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Cuánto me alegro? Me alegro mucho de volver y hemos oído lo de la transición. La verdad es que ahora que se utiliza mucho transicionar para cuando una persona se desnaturaliza y se convierte en algo en lo que no es. Entonces, como las naciones son sucesiones de personas, lo que hizo la transición fue convertir algo, España, en una cosa que no era. Y de ahí vienen los traumas y las cosas que pasan a la gente que transiciona y a las naciones que transicionan también. ¿Qué es eso que traes, que has puesto encima de la mesa? Y traigo un libro de Barra y Coa que se llama La Constitución Incumplida. De Javier Barra y Coa. Fortísimo abrazo para Javier Barra y Coa. Si no, Barbadillo me va a reñir, pero este es un libro que habla de cómo la Constitución ha sido incumplida. Yo diría que en algunos casos menos mal, pero en otras cosas, en los casos en los que debería haber sido cumplida, tampoco lo ha sido. Claro. Y de ahí vienen también parte de los males. Es muy interesante el caso de Javier porque es catalán, completamente catalán. Claro, él vive una circunstancia en la que para una buena parte de españoles en Cataluña la Constitución sigue siendo un parapeto, o eso creen ellos. Así que es una perspectiva doblemente interesante. Enseña bien la portada, más que nada, para que la gente vea el título. Eleva tus brazos fácilmente. Ahí estamos. Elevo los brazos. La Constitución incumplida, ¿editado por quién? Por SND Editores. Pues ahí estamos. Unas 300 páginas, se lee muy bien. Ahora sí que lo tengo que mover, Baradillo, lo siento. Tiene las colaboraciones de Diego Fierro y de Jorge Garrido, que vienen al final, sobre la Constitución desde el punto de vista sindical. ¿Por qué estás todo el día interpelando a Barbadillo todo el rato? No, porque me dice que muevo los libros y que la gente no los ve. No hagas caso a Pedro, nadie hace caso a Pedro. Bueno, bien, ahora, la Constitución incumplida. Barra y Coa, además, escribe muy vibrante. Barra y Coa se lo lee muy bien, así que fuerte abrazo para Barra y Coa y recomendación, desde luego, de este libro. Jesús, gracias mil. Don Pedro Ferrer de Barba. Hombre, ya puedes intervenir, Pedro. A ver, dile a Jesús todo lo que estabas intentando decirle por lo bajín. Que no mueva el libro cuando lo enseña al público, porque es entonces cuando no se puede leer o ver la portada. Ya está, eso era simplemente. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Pues
un poco triste porque has desvelado uno de los grandes secretos de mi vida, que es que nadie me hace caso. Eso es. No digo ya en casa, porque, hombre, al menos mi hijo sí me hizo caso. Pero tú unos tienes, pocos años. Mi hija tú no tienes, me hizo caso tú nunca. tienes taza customizada con tu rostro, ¿no? Tenía una taza que desapareció aquí. ¿Y no sabes dónde está? No, no lo sé. Hemos de pensar que se la llevó alguien que no fueras tú. Sí, efectivamente, algún admirador o admiradora. Se llevó la taza de Barbadillo. Bueno, que no le pase lo mismo a la última aportación de la madrina Paz, que es la taza para el uso al que no tenía mi querido Fernando Paz. Ahí estamos. Bueno, mi más rendida admiración y gracias a la madrina de nuestro programa, vamos. Por Dios, esto es histórico. Sí, Bueno, yo me sentía perfectamente retratado en este... Ya, no le echas agua al vino. A ver, enséñala. Pero ahora, indudablemente, de una manera más Ahí estamos, gráfica. La tacita de Fernando Paz, efectivamente. O sea, maravilloso. Un abrazo grande, infinito, diría yo. ¿Qué tal estás? Buenas noches, Fernando. Enardecido. Absolutamente enardecido. Y con Impasible lo de la de Guerra Alemania. Civil Europea todavía más. Sí, ¿no? Se me ha recordado el libro célebre de Nolte, por otro lado. Sí, que es verdad. Y de Comellas. Sí. Espera, hay que, nota al pie, que sí hay que hacerlo. Ernst Nolte, historiador alemán, mantiene la tesis, que por cierto muy bien fundada, de que en realidad la Primera Guerra Mundial y la Segunda forman parte de un mismo ciclo, que eso se verifica con claridad a partir de la Revolución Soviética, que es el de una guerra civil europea, que empezaría en el 17, por el 17, norte, más o menos, y termina en el 45. Y creo que tiene razón, por cierto. Creo que tiene razón y ha sido una guerra de la modernidad y ahora quizá nos aguarde la de la modernidad. Pero lo que más me llama la atención de esto es lo que has comentado de los intentos de Úrsula de que soltemos la pasta para armarnos porque dentro de 5 años va a haber guerra. O trabajan la bola de cristal muy a fondo verdaderamente o son ellos los que están pensando iniciar una estrategia o continuar una estrategia de acoso militar contra Rusia, porque si no, no se entiende cómo conocen el plazo. O sea, si Putin quiere conquistar Europa, ¿qué le vas a decir? No, espera 5 años que todavía no hemos puesto en marcha los planes. Es todo un poco grotesco, ¿no? Pero bueno, también hay que decir que al paso que vamos, quizá una guerra civil europea sea el menor de 2 males, porque la cosa está verdaderamente fatal y a lo mejor otra vez una guerra civil con toda la desgracia que supone, puede que sea el menor de los males. Desde luego, a mí yo no me voy a someter ni a los malos de dentro ni a los malos de fuera. Y creo que los que estamos aquí tampoco ninguno. Ninguno. Fernando, bienvenido, Madrina Paz, gracias mil. Gracias. Está profundamente emocionado y con Sí, señor. razón. Además de Me verdad. faltaba la taza de... Además de verdad. Claro. Bueno. Don Carlos Esteban, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Ya. Pues no se hable más. Estará usted preguntándose qué son esas cajas que tenía Fernando Paz delante. ¿Serán libros? No, es jamón. ¿Por qué? Porque enseña, que se lo ha quedado él. Con jamón, Navarretinto. Navarretinto. Nada menos. No ¿Por me lo qué? he comido yo, ¿eh? No, eso es verdad, lo ha respetado. Por supuesto, pues nada más. Las 2 cajas son de Navarretinto, tanto esta blanca, que tiene un secreto que ahora le contaré, como esta grandota, que es una de esas. Es tremendo. Como acto iconoclasta hubiera estado bien comer jamón, por cierto. ¿Verdad? Sí, en cualquier momento. ¿Por qué? Porque Navarretinto, que tenemos noticia, usted los conoce desde siempre, Navarretinto, en este programa. Esos cerditos maravillosos que salen, que dan ganas de vivir como ellos, ¿verdad? Es que tienen... ha caído la 3ª estrella de Teniente General Lourdes Pereira. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy Enhorabuena, bien. ¿no? Sí, 3 estrellas. Muchas gracias, sí. Vamos a explicar en qué consiste esto del Great Taste. Pues este es un premio internacional que se celebra en Londres todos los años y es como las estrellas Michelin, pero de los productos gourmet, de todo el mundo. En España, a título así particular, la gente en la calle no lo conoce mucho. A nivel de grandes chefs, pues sí lo conocen. Y bueno, lo que valora sobre todo es la calidad de esos productos. Nosotros venimos presentándonos desde el año 2020, el primer año, que ahí ya tuvimos una estrella en nuestros productos, en el 21 tuvimos 2, luego hay algún año que se nos pasó el plazo para presentarnos y bueno, pues así, 1, 2, y este año pues nos han caído 3. Así que... Enhorabuena. Fenomenal. Y además, quería comentar que es muy complicado obtenerlos, porque, por ejemplo, este año se han presentado más de 14.000 productos y solo el 1,8%, esto nos lo comunicaron, han obtenido alguna estrella. Entonces, el 1,8% viene a ser 250 y tantos por ahí. Entonces, tener 3 estrellas, pues sí, la verdad estamos de enhorabuena. Creo que todos recordamos aquella entrevista con Lourdes en la que estuvo explicándonos
todos los procesos de exigencia de calidad por los que tenían que pasar para poder sacar al mercado una pata de cochino. Madre mía. Sí. La verdad es que es bastante complicado. O sea, todos los controles para cumplir la norma de calidad son muy exhaustivos, muy restrictivos. Te descalifican los animales por cualquier cosa. Entonces, bueno, pues... Hasta que se os caiga el color de la cinta. Sí, el precinto negro. Si se cae de una pata, no podemos nosotros venderlo ya como jamón de bellota 100% ibérico. Tenemos que llamar a la asociación que se encarga de todo este tema, a SICI, entregarle el precinto, que nos coloquen uno igual. O sea, es sofisticado, pero bueno, la verdad merece la pena. Porque sí merece la pena. ¿Qué tenemos para esta Navidad? Pues para esta Navidad, como siempre, tenemos el mejor jamón de bellota 100% ibérico con mención exclusiva pata negra, en piezas enteras, piezas loncheadas, sobresueltos. La verdad es que nos adaptamos pues a lo que el cliente quiera. A lo mejor hay un cliente que dice, pues yo quiero poner en Navidad pues un par de platos de jamón, porque no somos muchos. Bueno, pues le servimos esos 2 sobres para que tenga sus 2 platitos de jamón, siempre cortado a cuchillo, claro. Es decir, que no veis solo las presentaciones que conocemos habituales de sobres, aparte del bicho entero, claro, pero de sobres de mayor o menor cantidad, sino que tú puedes llamar y decirle, Lourdes, necesito cena de Navidad 14 personas y una cuñada que no me quede bien, que no coma. Y vosotros preparáis el... Sí, hay mucha gente además que nos dice, pues somos tantos, nosotros calculamos más o menos cuántas raciones es según lo que coma la gente, que hay gente que come más, menos, y bueno, siempre asesoramos, igual que en las presentaciones regalo, pues tenemos muchas, o sea, cuidamos también lo que es el acabado final por fuera para que quede una cosa elegante y bonita, lujo, claro, fíjate, y representativa de lo que lleva dentro. Lo que también tenía en la mesa Fernando Pado, vamos, parecía un regalo de estos, de una preciosidad. Y además es un acto de afirmación de identidad. Eso además, eso es muy importante, efectivamente. Sí. Y bueno, pues eso, nos adaptamos a todo tipo de presupuestos también. No hay por qué hacer un regalo caro, ni siquiera regalar una pata como se hacía siempre, ¿no? Antes, pues nada, con una cosa de estas también se queda fenomenal. ¿Y los socios del Club de Amigos? Pues por supuesto tienen un 10% de descuento. Esto es importantísimo. Sí. Y si alguien nos ve esta noche y nos llama y dice que nos ha visto, también se lo mantenemos. Ah, mira qué bien, aunque no sea del club, me parece fenomenal. Bueno, trato predilecto a los socios del club, por supuesto. Eso por supuesto. Que tenemos además muchos amigos veo ya, Usares, pero no puedo estar en el club. Pues entonces ya lo evaluamos, fenomenal. 916250228 y usted llame y pregunte lo que quiera. Porque ellos están para esto, es decir, para ofrecer las presentaciones más adecuadas y siempre con un sello de calidad extraordinario. Y con esta tercera estrella, oye, de verdad enhorabuena, ¿eh? Nada, muchas gracias. Enhorabuena gracias. porque, joder, qué cosa más fantástica. La verdad es que estamos muy contentos y eso es señal de que trabajamos en buen camino, ¿no? Lourdes Pereira, gracias mil por estar esta noche con nosotros en el Gato. A vosotros. Nos vamos a la Publi y a la vuelta de la Publi. A la vuelta de la Publi vamos a empezar contando, bueno, vamos a ver. Aquí tenemos dicho que lo más importante que está pasando ahora es que cada semana se van aclarando más y más y más los perfiles de lo que está en juego, ¿no? Toda la polémica en torno al asunto del acoso sexual en el PSOE, uno ve la cara del señor Barragán y le parece un chiste, claro, pero es mucho más importante que todo eso y no hay más que ver el efecto interior en las mujeres. Porque se sienten engañadas, claro. Y es importantísimo porque significa el desmantelamiento de un discurso que venía siendo hegemónico desde hace mucho tiempo. Vamos a la publicidad y a la vuelta entramos en ello. Estamos de vuelta, Gato de Viernes y Gato de Úsares. Acaba de confesarme Carlos Esteban con la pretensión de que quedara fuera de cámara, pero yo voy y lo canto, que en Inglaterra acaban de descubrir que el canibalismo no es ilegal. Sí, porque es ilegal profanar un cadáver o sodomizarlo, por ejemplo, está en la ley, que eso no se puede hacer, eso es un delito. En cambio, no dicen nada de comérselo. Entonces, hay un tipo allí en Inglaterra, por supuesto de origen foráneo, que dice que eso de que el prejuicio contra el canibalismo es supremacismo blanco. Es un supremacismo blanco, efectivamente, claro. Y es un prejuicio cultural, que hay razones culturales para comerse gente, para comerse a los... Exactamente.
Ya, Y yo creo que ese es un poquito, viene a cuento también de cómo Europa está dejando de ser Europa. está bien eso. Bueno, O sea que en Jonathan realidad- Swift ya propuso que los irlandeses se comiesen a sus hijos Sí, para acabar pero- con esa sí, raza sí, maldita y sí, católica. pero todo el mundo entendió que estaba de cachondeo, por así ¿De decirlo. verdad? ¿Tú crees O sea eso? que nunca ha sido ilegal. Sí, que de repente descubren, bueno, ¿Y por la qué verdad la es que co- visto la ley, como es que a nadie se le ocurría, como... Claro. Es como el tema, de la reina Victoria con el lesbianismo. Sabéis que la sodomía era vamos, concretamente, Oscar Wilde acabó en la trena. la trena 2 años, trabajos forzados por eso. Pero en cambio no se decía nada del lesbianismo. Y entonces se lo preguntaron, se le dijeron a la reina, esto ¿por qué no metemos eso? Y la reina dijo, eso no existe. Eso no existe. Y se acabó. Lo había dicho la reina, Eso no existe. existe. Exactamente. ¿Verdad? Está bien. Yo estoy dándole vueltas a lo del canibalismo en inglés. Claro, cuando ves el sabor de la comida inglesa, muchas veces te preguntas... Hombre, por Dios, mejoraría muchísimo. En fin, bueno, cosas que pasan en la vida, oiga, en fin, el mundo, diablo mundo que decía aquel. Lo de las mujeres. La misma semana en la que el gobierno propone prohibir el empleo de la palabra charo, Charo. Perdón. ¿sí? estalla la burbuja esa que venía acumulándose como dentro de una olla a presión en el Partido Socialista. Vamos a hacer un breve repaso. Nos hacía Mónica Fuster esta semana, porque es que hay que ver lo que es la realidad, ¿no? Insisto en la importancia del asunto, es que una de las banderas de la superioridad moral de la izquierda era: nosotros defendemos a las mujeres, no como vosotros, fachas heteropatriarcales. Pues joder, Mónica. El caso Salazar ha puesto de relieve el fracaso del PSOE como partido feminista. El feminismo nos da lecciones todos los días. A mí el primero. Tras la destitución de su asesor, no cesan de salir testimonios a la luz. Cuando haya potenciales casos de agresión o de acoso sexual, yo le pido a las compañeras víctimas de estos acosos que utilicen estos canales. En Lugo, dimite el presidente de la Diputación tras ser denunciado por acoso sexual por 6 mujeres y haberlo negado. Un elemento más en el huracán que azota a Ferraz. A esto se suma la desastrosa ley del solo sí es sí, propuesta por Unidas Podemos. Lo que prometía ser una protección para las mujeres, terminó provocando la reducción de condenas y la puesta en libertad de agresores sexuales, siendo avalada por el PSOE. Hemos comprobado que la ley ha tenido algunos efectos indeseados en su aplicación. Y no solo falló la ley, también fallaron las pulseras antimaltrato, que provocaban casos donde víctima y agresor se encontraban en un supermercado. Las pulseras han funcionado en todo momento. Estuvo una semana entera sin localizar, precisamente porque apagó el dispositivo. Es posible que el sistema tecnológicamente pueda fallar, pero lo que no fallan son los protocolos. Mientras tanto, los propios miembros del Partido Socialista han dejado momentos difíciles de explicar, como Adriana Lastra haciendo falsas promesas sobre la abolición de la prostitución. Más pronto que tarde, la abolición de la prostitución será una realidad en nuestro país. También están las tramas relacionadas con prostíbulos, como es el olvidado caso Mediador, una red corrupta en la que participaban varios miembros del PSOE y compartían fiestas en prostíbulos. Esta trama comparte con la de Ábalos 2 elementos en común: la posible consumición de prostitución con dinero público y la participación de socialistas. Estoy absolutamente en contra de la explotación sexual de las mujeres, pero también de los hombres. Me da asco que alguien no tenga otro recurso más que entregarse a una relación que de normal no la haría. No, sí que quiere, la otra también, pero da por qué cambiarás tú. Pero a ti te gusta más la segunda. No, bien, Carlota es un rollo que te cagas. Pues la que tú quieras. O Ariadna y Carlota, toma por culo. Y no es el único caso de prostitución en el Partido Socialista. También ha salido a la luz el negocio del suegro de Sánchez. Eran en gran medida menores de edad, eran marroquíes muchos y brasileros. En definitiva, una serie de escándalos que para muchos hacen del PSOE un partido de todo menos feminista. Y yo creo, Carlos Esteban, que objetivamente esto es un golpe de la línea de flotación de ese discurso que hasta ahora era inatacable. Ya, lo que pasa es que yo creo que hay varias cosas. Una es hablando de lo que con lo que ha empezado el vídeo de que la prohibición de
de llamar Charo a las Charos. Precisamente la Charo se caracteriza porque le da exactamente igual lo que suceda. Lo suyo es la devotio hispánica, ¿vale? Es decir, yo me he comprometido mi lealtad a este hombre o a estas siglas y me da exactamente igual que vengan aquí y empiecen a pegar tiros a mis hijos, tal. Es decir, hay una cosa que ya es, digamos, que es post-racional o prerracional, no sabría muy bien qué, y que es imbatible. Porque post implica que fue racional en algún momento. Sí, efectivamente, prerracional. Y eso es una cosa. Y luego otra cosa que es que yo creo que ya nadie cree nada de lo que digan los políticos, cero. Porque yo creo que vamos hacia el tsujigiri, lo he dicho en varias ocasiones. Estoy absolutamente convencido de que ese es el final. Las leyes son para la plebe y nosotros tenemos patente de corso. Podemos hacer absolutamente lo que nos dé la gana. Creo que ese es el final, que ese es el objetivo final. Si me dicen, bueno, y todos estos y élites y tal, pero al final, ¿qué pretenden? Eso es una casta en la que yo puedo poner las leyes que me dé la gana e imponer lo que sea a los demás y, en cambio, yo no verme obligado por esas leyes. En este caso, es clarísimo, sales, oye, y vamos a proteger a las mujeres, y de hecho lo hacen, es decir, a ti, a la plebe, por cualquier cosa, que es que has mirado en un ascensor más de 5 segundos y te denuncian y vas a la cárcel. Todo eso lo hacen, es real. Y si incluso si estás en esa casta y caes en desgracia, como por ejemplo el caso de... Soto Ibars. No, Soto Ibars no, yo estaba pensando en un caso más claro, que piden 3 años de cárcel para él. La de Rejón. Lo de Rejón es paradigmático, es un tío que, bueno, se ha usado eso como el típico navajeo interno entre quien ya sabemos quién y Rejón. Una venganza que se toma fría, ya está, no hay más. Y entonces van a poner porque... Pero que en general es eso, tú les oyes y decir, pero bueno, ¿cómo podéis tener tantísimo morro? Porque verdaderamente no hay ninguna relación entre yo voy a seguir diciendo esto, e incluso a esta señora, la de Igualdad, creo que es esta que se puso a gritar una vez, que parecía una... Vergüenza. Parecía una especie de, no sé, un ser mitológico de tal vez. Y la hidra de... ¿Cómo es la hidra de...? Era la monja de Cersei Lannister en sí. Juego de Tronos. O sea, que iba con la campana diciendo... Yo es que yo no he visto la serie. Pero incluso esta, pues lo estáis diciendo, no, funcionan perfectamente las pulseras. Y al rato, una chica diciendo, pues no. Es decir, da igual. Puedes salir y decir, no, es una vergüenza a la derecha como está un partido tan limpio en lo que no tenemos nada que ver con la corrupción, y todo el mundo sabe lo que hay. Todo el mundo conoce el marcador. Pero bueno, Carlos, el tema de las charos es una cosa muy clara. Es decir, quiere prohibir el empleo de la palabra charo, las charos. Claro. Porque es lo que está muy bien, es decir, es una autoprotección. No les ha importado, como recordábamos el otro día, por ejemplo, la generalización de términos como maruja, por el que no han protestado en ningún caso, además de otros que ellos ponen en circulación como machirulo, señoro y cosas así. Pero Fernando, lo que ellos sí pueden ofender. Claro, pero eso ya es una cosa que pasemos de pantalla, porque es que ya... Te ruego que me dejes terminar el razonamiento. Si es que simplemente propongo la premisa y si no he dicho nada. Quiero decir, con todo esto no tratan, tú has dicho de proteger, no, en la realidad protegen a las mujeres. No protegen a las mujeres. Bueno, no he dicho protegen, digo que aplican la biología. Ya, pero que aplicando las protegen. No, destruyen a las mujeres. Ah, por supuesto. Lo que están haciendo es destruirlas. Las convierten en otras cosas. Las convierten en pequeños Morozov. Las convierten en eso, las convierten en chivatas, en gente que... Morozov es el niño que denunció a sus padres en la Unión Soviética. Es que aquí hay mucha nota a pie de página, ¿eh? Sí, o sea, Unión Soviética, limpieza ideológica, ya que no étnica, que también. Y estímulo para que los niños denunciaran a sus padres por burgueses. Bueno, denunciaba a sus padres porque tenían a Trotsky escondido en el sótano o a Hitler en el desván. O sea, literalmente, estas eran las acusaciones que había. Nota a pie de página. Y en esto es en lo que consiste. Es decir, muchas de las acusaciones, y el 78% de las acusaciones por violencia de género no terminan en condena, el 78%, yo celebro enormemente que Soto Ibars haya descubierto esto. De verdad lo digo, que esto se generalice y que esto pase a formar parte del debate público general y tal. Pero es que esto se sabe hace mucho.
Y hay mucha gente que lleva escribiendo esto desde hace mucho. Claro. O sea, dejémoslo también claro, que las cosas como son, ¿no? El 78% de las denuncias no terminan en condena. No sé si son falsas o no, porque eso lo tiene que determinar un juez, y los jueces no actúan de oficio en estos casos, de ahí lo del 0,0001. Claro, porque los jueces no entran de oficio a entender si esas denuncias han sido realmente falsas o no, tal y cual. Lo cierto es que el 78% terminan sin condena. Es decir, esto es lo que está pasando. Y a partir de los casos de este acoso sexual generalizado en el PSOE, que no es extraño, porque, joder, ¿de dónde venimos? Venimos de saunas. Venimos de saunas donde allí pasaba de todo, ¿no? Bueno, pasaba de todo unidireccionalmente, pero pasaba de todo. Y venimos de que el dueño de las saunas también tenía un hermano, por lo visto, que tenía unos cuantos puticlubs, para hablar así y tal, a estas horas ya de la noche. Tal, puticlubs. Si venimos de ahí, ahora nos extrañamos de que le mirara las tetas el señor este, ¿cómo se llama? El Salazar. Vaya nombre también para hacer estas cosas. Pero bueno, el Salazar, pues oiga, pues cosa, vamos, juego de niños, ¿no? Entonces, esto, claro, al final está desnudando, valga la imagen, en este caso más que nunca, está desnudando la gigantesca hipocresía de toda la gente. Es que no se creen nada. Es que es como si nos enterásemos ahora que el Concilio de Trento lo celebraron entre Karl Marx, Richard Dawkins, qué sé yo, Sigmund Freud y José Cobo, por ejemplo. O sea, imaginémonos. Estás sembrado esta noche, Fernando. El último de verdad, es tal cual. Es decir, esto es una tomadura de pelo. Ustedes no se creen nada. Ustedes están definiendo lo uno, lo otro, lo de más allá, que si los seminarios, que si... Pero si ustedes no se creen absolutamente nada. Claro que no. Las mujeres han sido utilizadas como una coartada porque la mujer individualmente considerada no les interesa nada. Lo que les interesa es no las mujeres, ni el homosexual, sino la mujer como negro, mito, claro. La mujer como palanca para llevar a cabo su revolución antropológica. Eso es lo que les importa, mientras las mujeres de verdad de su entorno pasan las de Caín por culpa de estos machirulos y de estos señoros. A ver si se enteran ya las charos. Aunque ha dicho Carlos Esteban que no, que estos están ya en un nivel superior o distinto de realidad y no hacen caso de la racionalidad de los hechos, yo creo que hay que insistir una y otra vez, sobre todo en las cenas que vienen en los próximos días, a las cuñadas progres, a las compañeras pesadas. Yo quiero ver la cena de Pedro por un agujerito. No, por fortuna en mi casa las cenas son restringidas y hay que ser de derechas para entrar en ellas. A ver, al PSOE le votó, en 2023, le votaron 7 millones y pico de españoles. Al menos 4 millones eran mujeres. A ver, señoras votantes del PSOE, ¿qué más os tienen que hacer los socialistas para que les sigáis votando? ¿Dados 50 euros en la pensión? No, aquí hay muchas, efectivamente, que lo que están es en este medio de vida que es el feminismo y demás. Pero todo esto no sería tan poderoso, no sería tan importante, no sería tan lesivo si no tuviésemos a los compañeros de viaje, a los tontos útiles, o sea, al PP, tragándose estas leyes, como la consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, que animó a escrachar a Soto Ibars. Exactamente. Es que estos son los peores, son los del PP, son los conservadores, y aquí Carlos Esteban nos podría dar una lección magistral sobre la labor de los conservadores, que conservan siempre lo malo, que son los que mantienen estas leyes y las siguen aplicando. Don Jesús. Pues sí, yo me acuerdo de una de las primeras veces que hablamos aquí, hablamos de cómo esa misma Ana Redondo hablaba de que en el franquismo las mujeres no podían estudiar. Es decir, y esta semana hemos visto en Twitter un montón de orlas en las que la mayoría de las mujeres en la licenciatura de biológicas o químicas, no me acuerdo cuál era, del 62, eran mujeres. Es decir, que también serviría un poco para hacer la comparación de cuál era el respeto en un caso y en otro. Pero decir que cómo las intentan utilizar, incluso intentan utilizarlas retrospectivamente, no han hecho otra cosa, como ha dicho Fernando Paz, y qué más les está saliendo. Pero ahí ves, ahí lo que ha dicho Fernando es muy interesante, todo lo que habéis dicho es muy interesante, ¿eh? Pero hay un punto concreto, que es que en realidad las mujeres de carne y hueso les importa lo más mínimo. Es la cuestión de poder utilizarlo como una bandera. Bueno, y eso me llevaba precisamente a la cuestión Soto Ibars, porque eso ha sido muy interesante, porque al final lo que este ha mostrado es algo que efectivamente, querido Juan, querido colega, aquí desde hace años llevamos, pero como somos fachas, ¿verdad? Pero llevamos contando, porque es que era una obviedad, y lo estaba diciendo todo el mundo, en cuanto hablabas con abogados,
Claro. La cuestión es la siguiente. Él se ha tirado una piedra en un charco, ¿no? Y de repente, ¡prum! En realidad lo que está haciendo Soto-Ibars, como lo que hacíamos nosotros cuando lo denunciábamos aquí, era proteger a las denunciantes reales. Porque no hay peor desprotección para las denunciantes reales que el hecho de que la denuncia se utilice como un trámite más, por ejemplo, en cualquier pleito de divorcio, que es lo que estaba ocurriendo. ¿Conoces el punto Soto-Ibar? ¿Qué significa eso en sociología? ¿Qué es? Es el momento en que una idea herética empieza a entrar en el discurso. Está bien eso. Ese se le llama el punto Soto-Ibar. El punto Soto-Ibars, pues es verdad. Pero en cuanto a Soto-Ibar se trata de algo así un poco escandaloso, significa que ya ha entrado, que ya la ventana de... Hay que celebrarlo, ¿eh? Yo lo digo Sí, absolutamente. Gracias claro, a Dios cuando claro nos que hay que salta celebrarlo. a los programas de matinales, iba a decir matinales de la mañana, tío. Yo tengo que dejar de verlos. No, pero está bien, porque hay programas matinales por la tarde también, no hay más que verlos. Pero cuando salta esos programas generalistas y demás, es que, hombre, es que el discurso se está imponiendo. Y es que está saltando efectivamente algo que era marginal, o que era marginal porque lo habían relegado ellos a la marginalidad de una forma voluntaria, a un discurso general. Es decir, que tenga que aguantar eso Susana Griso, y no es por tomar la cola de siempre, o Javier Ruiz, que tengan que aguantar eso, hombre, es una conquista histórica, eso hay que reconocerlo, ¿no? Sí. No, yo lo entiendo, ¿sabes? Pero cuando llevas mucho tiempo en tierra de indios y te han caído todas las flechas, que ya alguien dice, oh, pues esto va a ser así. Y tú te sientes como idiota. Es exactamente como todo lo que vivimos en la célebre pandemia. ¿Vale? En la célebre pandemia, que le he leído ya que han reconocido que un senador que ha dicho que ocultaron, que vieron las cifras del Baers de las vacunas y dijeron, ostras, esto no lo podemos decir. Y lo ocultaron. ¿Vale? El gobierno de Estados Unidos, los mismos que están diciendo solo fíate del gobierno, no debemos dejar que exista ninguna otra información que la del gobierno, estos mismos nos mintieron, pero nos mintieron con toda la boca y nos han mentido en todo. Yo antes de que pasemos a otro tema, solo quiero decir dos cosas de estas. Uno, que el comienzo equívoco de que no son nada feministas, como si el feminismo fuera bueno, no. El feminismo es el equivalente a la bomba atómica en la historia, ¿vale? Porque ha roto el átomo, ¿vale? Ha introducido el enfrentamiento entre lo que no se puede separar, que es hombre y mujer, ¿vale? Es así de claro. Es decir, con eso ya te has cargado toda la civilización, absolutamente. Y lo estamos viviendo en ese tema tan gordo que provoca tantísimos otros como es el tema demográfico. Absolutamente. Yo me sumo jubiloso a las palabras de Carlos, absolutamente, las suscribo una por una. Es la gran desgracia del mundo contemporáneo, sin duda ninguna. Pedro cierra y rápidamente nos vamos a la pública. Está aquí Paco Álvarez, vamos a hablar de romanos. Bueno, para dejar paso a que entre Paco Álvarez cuanto antes, yo solo voy a recordar la frase por la que Carlos Esteban pasará a la historia de la ciencia política. Los fachas siempre tenemos razón. Apostillada por... El problema es que tenemos razón 5 años antes. Sí, 5 años antes. Esa es la cuestión, pero lo que acaba de relatar Carlos es así, tal cual. Es así, efectivamente. Se aplique a la cuestión feminista o se aplique a la pandemia en este caso. A ver si Juan Soto-Ibars haces caso de lo que se dice en este programa y escribes otro libro sobre lo que ha contado ahora. Lo que hace es lo escribe y dice esto para dentro de 2 años. Señores, a la publicidad. A la publicidad que viene Paco Álvarez, saca el libro, lo contamos la semana pasada. Julio César, emperador en España. Y, oiga, somos romanos. Si es que somos romanos. Sí, no, romanos. O sea, no mire usted Soy turdetano. O sea, fastidio. Es una cara de turdetano. Lo primero que piensa uno por la calle un turdetano. Los turdetanos, que como bien decía, ¿quién era? Me parece que era Estrabón. Fueron los primeros que se romanizaron, pero a una velocidad espantosa. O sea, que espantosa, extraordinaria. Publi, a la vuelta lo vemos. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Húsares, a nuestras espaldas los húsares de nuestro padrino Augusto Ferrer Dalmau, sobre la mesa el batallón de la Madrina Paz, hoy doblemente agradecida, o mejor dicho, al revés, o sea, doblemente agradecidos a ella por la taza de Fernando Paz. El otro Paz. Tú fíjate que aquí tenemos la Madrina Paz, por orden de importancia, Quintana Paz y Fernando Paz. O sea, más paz que hay aquí. ¿Cuánta paz hay en este programa? Y a Jesús y a Dolores, gracias mil, como siempre, por este nacimiento. No falla ningún año.
y son preciosos, una labor de artesanía maravillosa que hacen, una cosa muy bonita. Muchísimas gracias, de verdad. Porque es Navidad, luego lo recordaremos. Bueno. Y ahora la Pax Romana. Y ahora vamos con la Pax Romana, precisamente. Porque lo contamos la semana pasada, que saca el libro Paco Álvarez Romanorum. Julio César, Imperator en Hispania. Está precioso el libro. Él, bueno, pero en todo caso, como ha venido... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues encantado de estar aquí, como siempre. Ediciones Licurgo. Sí, Licurgo, sí. El espartano... El Licurgo es terrible, fíjate. Sí. Bueno, grande. es una editorial que está participada por HRM. Enseña la camiseta antes de... No soy Julio César, pero te puedo contar su historia. No soy Julio César, pero te puedo contar su historia. ¡Qué bueno! Ya, perdona, ya puedes... Nada, eso no. Es una editorial de HRM y de nuestros amigos de Tercios Viejos. Que han hecho esta línea nueva. Ellos dicen que como línea potente y tal, yo digo, bueno, pues da igual. Es entre amigos. ¿Por qué Julio César? Es una pregunta absurda, porque todo el mundo sabe quién es Julio César, incluso quien no sabe quién es Julio César. Pero Imperator en Hispania, exactamente por qué. Pues la cuestión es que, claro, pues Rafa, de Tercios Viejos, me estuvo comentando, oye, ¿por qué no? De Julio César, ¿qué se puede hacer? Y digo, pues yo creo que está más o menos todo escrito, pero me puse a mirar y resulta que su carrera en Hispania, que realmente es fundamental, porque es donde empieza y donde termina, pues hay muy poco y muy mal escrito. Muy mal me refiero a que no está documentado, sino simplemente copiar de fuentes y ya está. Entonces, claro, resulta que a Julio César le nombran imperator por primera vez sus tropas en Hispania, cuando él era pretor en Galicia, ¿no? Era pretor de la ulterior, pero en una batalla en Galicia. Que te nombraran imperator era que habías hecho también la batalla, que tus soldados te aclamaban en la misma victoria, imperator, y eso te daba derecho a un triunfo, que es el famoso triunfo al que renunció para poderse presentar al cónsul. El triunfo es entrar en Roma con el carro y... Pintar la cara de rojo. Pintar la cara como Júpiter. Ser la encarnación de Júpiter en Roma es a lo máximo que podía aspirar un romano en la República. Y esa fue la primera vez que le aclamaron. Y la última vez que le aclamaron fue también en Hispania, en la campaña de Munda, en el asedio de Ategua, que es una de las unas ruinas que están en el campo de Córdoba. Entonces, entre esos dos puntos, entre esas dos aclamaciones, es toda la carrera de César. Y César estuvo muchísimas veces en Hispania y hizo muchas cosas, cosas hasta tan simples como plantar un árbol en Córdoba. Que en el jardín del Alcázar de los Reyes Cristianos se conserva un árbol, que es un plátano de sombra, igual que el que plantó él, con un epigrama de Marcial que habla de ese árbol que plantó César y tal, que él lo plantó un poco pues, como imitando a Agamenón cuando Troya y todas estas cosas. Y quiero decir, él estuvo en Córdoba, estuvo en Hispalis, estuvo en Cádiz muchas veces. De Cádiz era su amigo Lucio Cornelio Balbo, del que hemos hablado mucho. Los Balbos, efectivamente. Claro. Y aquí fue cuestor, aquí fue pretor, aquí hizo la campaña de Lérida, que es la campaña, yo creo, mejor que hizo Julio César y por la que tanto le admiraba Napoleón. Estamos hablando de campañas que no son exactamente de conquista de territorios no, para Roma para contra los autóctonos, que son internas. Son guerras civiles, sí, claro. Sí. Son guerras civiles de romanos contra romanos, porque nosotros ya éramos romanos, la mayoría, menos algunos del norte. Y luego la famosa campaña de Munda también, en la que termina todo, y después viene Octavio, se reúne con él, con su sobrino nieto, en Calpia, en lo que era Calpe, posiblemente en donde está ahora los Baños de la Reina, el yacimiento romano solo que en una etapa anterior, y casi seguro ahí decide que Octavio va a ser su heredero, porque cuando desembarca en Tusculum, en Italia, nada más desembarcar, quiero decir, de Cádiz va a Tusculum, en Tusculum, nada más desembarcar, dicta su testamento y 8 meses después lo matan, o sea que no hay tiempo. Estamos hablando de un arco que va aproximadamente de años 50 a.C., 40 a.C., esa época. Y sí. En esa época España es, en realidad, salvo la cornisa cantábrica, todo el mundo romano. Todo el mundo romano.
Totalmente. O sea, quiero decir, entonces, la primera vez que él viene es en el 69, que justo se acababan de terminar las guerras sertorianas, y él viene, entonces era muy amigo de Pompeyo, y Pompeyo le dice, oye, pues en Cádiz habla con Lucio Cornelio, aquí haz lo otro, tal. Él de lo primero que intenta hacer es bajar los impuestos que tenían que pagar las ciudades que habían estado del lado de Sertorio. Muy bien, muy bien. Y luego quiero decir, él cuando es elegido pretor podía haber elegido otro sitio, pero volvió a elegir Hispania. De hecho, creo que es en los comentarios a las guerras civiles se cita incluso un discurso de él en Sevilla, en Hispalis, en el que habla de cómo prefería Hispania entre todas las demás provincias. O sea, él siempre que pudo vino aquí. Y estuvo tiempo no solo guerreando y todo lo demás, sino que cuando terminó la campaña nombró, creo que son 26 municipios y 25 colonias, que son a imagen y semejanza de cómo luego será el imperio, de cómo luego serán los municipios, los hará su sobrino, nieto, heredero y el resto del Alto Imperio. Antes de que te pregunte, yo es que tengo una pregunta que me interesa mucho. Yo sé que es difícil contestarla, pero la posición del hispano-romano de a pie ante estas guerras civiles, que eran esencialmente guerras de poder por el control de Roma, de la capital, ¿cómo eran? O sea, ¿la gente qué hacía? Pues yo creo que estaban muy implicados. Había una clase de gente que se llamaban hispanienses, que era un poco, eran los romanos de aquí. De hecho, el gobernador que dejó Julio César en la ulterior tuvo un intento de asesinato por parte de varios caballeros itálicos, de Itálica, quiero decir, que eran todos españoles. Y bueno, por ejemplo, hay también personajes, hay como una especie de capitán de comandos, que es un Lucio Junio Pacheco, que menciona... ¿Pacheco? ¿Se llamaba Pacheco? Pacheco, Pachiecus, sí. No está claro si es antecedente ese apellido o no. Pues tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Pero él mandó una especie de encamisada precisamente para liberar Ulia, que estaba rodeada por los pompeyanos. O sea que, quiero decir, son agentes muy activos, tanto los que son, ya digo, hispanienses, que forman parte directamente de las legiones y todo lo demás, como otros personajes que bueno, pues la infantería pesada celtíbera y también la infantería ligera forman parte de una facción y de otra. En la campaña de la Iridea es muy curioso que hay un pueblo que originalmente estaban vinculados a Pompeyo, pero que le mandan un embajador a César y dicen, oye, pues nos gusta más esto. Y entonces los soldados se van del campamento de Pompeyo al de César directamente y dicen, bueno, que nos hemos venido contigo, que han firmado las paces allí. Y entonces, o sea, que era una cosa curiosa, se sentían parte de, totalmente. Bueno, las ciudades que tuvieran ciudadanía romana, claro. Sí, claro. Sí, pero es que, quiero decir, en las ciudades que no tenían ciudadanía, Cádiz es ciudad romana desde el 49, ¿no? Pero las que no tenían, los que sí eran elegidos y todo lo demás, pasaban a ser romanos. Y muchos eran ya latinos de por sí, entonces por diversos motivos, tanto gracias de Pompeyo como de César, como de gente que venía. Esto hay que explicar efectivamente que en el ordenamiento jurídico romano no es lo mismo la ciudadanía romana que el estatuto de latino, que era una cosa diferente, aunque digamos siguiente en nivel, pero bueno, es que de alrededores. Era complejo el asunto. Sí. Claro, Roma está en el Lacio, pues los que vienen en el Lacio son latinos, los que vienen en Roma son romanos, pero los ciudadanos romanos pueden nacer donde quieran. Entonces, claro. Y si un ciudadano romano o dos vienen a Córdoba a dedicarse al negocio del aceite, todos sus hijos, nietos y tal y cual van a ser romanos igual. Y en algunos casos incluso pues puede ocurrir que se dé a una ciudad, por ejemplo, entera. La gente de Cádiz es romana desde antes que la gente de Milán, por ejemplo. ¿Sabes? Que es curioso. O sea, se les nota, ¿eh? Sí. Por eso son más sabios. Siempre al hilo de lo que has comentado, precisamente la proclamación del imperator en el campo de batalla, ¿no? Me ha parecido un acto profundamente democrático. Sí. Quería preguntar ahora, a modo de reflexión, pregunta si reconforta saber que el primer acto democrático en la historia no es el de la elección en favor de Barrabás del pueblo cuando le dieron a elegir a Jesús y a Barrabás y votó a favor de Barrabás, sino son este tipo de actuaciones sobre el terreno donde las tropas, que son además los que
sufren, en último término, las decisiones de aquel al que terminan aclamando. Y, en fin, si no parece un acto, en el más noble sentido de la palabra, acaso de tener alguno, profundamente democrático. Totalmente, porque efectivamente no hay nada más parecido al pueblo en armas que a una legión romana. Entonces, el hecho de que te proclamen imperator, quiero decir, hay otras cosas que hace también muy democráticamente la legión en batalla, que es que si un legionario o un centurión o quien sea ha salvado a otro ciudadano, le entregan la corona cívica que le entregaron a Julio César antes en Mitilene, siendo joven, la campaña de Mitilene, que le daba, por ejemplo, derecho a que cuando entraba en un sitio le aplaudieran, lo cual no hizo mucho a favor de su ego. Y entonces esto ya le caía mal a todo el mundo desde siempre. Pero bueno, total, y también otra cosa muy chula, que era la corona gramínea, que esa es la corona de hierba famosa, que es la más alta condecoración, que a Julio nunca se la dieron, por ejemplo, a Sila sí, al dictador Sila anterior sí, que esa era que se tejía con hierbas del propio campo de batalla por parte de los soldados y se la entregaban a él. Eso era como ya... O sea que cuando había una guerra en Arabia no había... No, ahí no. Por eso no iban a esos sitios. Pues así le fue a Craso. Claro. Al final. Así le fue a Craso. Cuenta cómo acabó Craso. Pues Craso, bueno, según las malas lenguas, terminó que le vertieron oro por su garganta, porque ya que quería era muy rico tanto oro. Y no sé. Sí. Ay, qué cosas, ¿eh? Eso dicen. En fin, cosas terroríficas. ¿Y qué más os cuentas en este libro? Pues básicamente, quiero decir, es un libro que no es mi típico libro no hay chistes, no hay menciones a películas ni a canciones. Es un libro homenaje a los libros con los que empezamos, yo creo, a conocer los ejércitos del estilo de estos de Men at Arms, ¿no? De hombres y batallas, o de Osprey, clásicos, y entonces pues es un libro en el que hablo del hombre, de la biografía del hombre, de la biografía de Hispania, de cómo era el ejército romano, cómo era el ejército de César, cómo eran los ejércitos hispanos y quiénes fueron sus amigos, quiénes sus enemigos en Hispania y por dónde pasó, o sea, los campos de batalla, etcétera, etcétera. Yo creo que es un libro y además muy completo y muy sencillo. Muy bien ilustrado, ¿eh? Se agradece muchísimo el esfuerzo de poner ilustraciones de mapas, de esquemas de batallas, de organizaciones de las tropas, sacar monedas, sacar placas, y además con el carácter siempre tan divulgativo que le da a todas las cosas que hace. Eso sí, es muy sencillo de leer y habla pues eso, de armas, de cuerpos, de personas, de gente como nosotros y yo creo que viene a retomar algo de tantas de las cosas que no nos han contado, que es que Julio César es muy importante para Hispania y Hispania fue muy importante, fundamental para la carrera de Julio. Pedro. Paco, las comarcas y las ciudades que conquistan los romanos, sobre todo César y Pompeyo, una vez que entran en el mundo romano, de él no salen. Quiero decir, no hay sublevaciones, no hay rebeliones, no hay deseos de recuperar la supuesta libertad perdida. Claro, no hubo, en ese sentido se parece mucho a nuestro imperio posterior, porque quiero decir, nunca hubo necesidad, hasta tiempos bárbaros, de tener que poner murallas en las ciudades romanas. ¿Sabes? O sea, al revés, lo que hacía César era procurar que la gente abandonara las ciudades en altura, los ópidas, ¿no? y pasaran a instalarse en el llano, como puede ser el caso a lo mejor de Complutum. O sea, ¿no? Instalaros aquí abajo, que no pasa nada, la paz la garantizamos nosotros. Entonces, igual que eso, Hernán Cortés, la casa de Hernán Cortés en Coyoacán, ni tiene vallas, ni es muy alta, ni hay torres en las esquinas, no. Es decir, era una todos muestra pasamos de a hacer lo confianza, mismo. de seguridad, pero además es que heredaban una situación en la cual los iberos, no lo olvidemos, edificaban en alto precisamente sus ciudades. Es decir, que la desconfianza estaba instalada y son ellos los que inauguran un estado de cosas de absoluta identidad con ese territorio y con esas gentes, que es en eso en lo que se parece al Imperio Español, ¿no? Totalmente. Cosas, pero... Es que las primeras ciudades amuralladas en las Indias españolas son las del Caribe, para protegerse de los ataques de los piratas. De los de fuera, no de los de dentro. Para protegernos de los otros, de los otros europeos. Lo que hace fundamental Felipe II, a partir de 1570 y tantos, es una auténtica muralla de piedra en todo el Caribe, es extraordinario.
hay unas obras. Eso Pero sí bueno, que es el muro nos del hemos derivado. Atlántico. Nos hemos derivado, pero no cree usted que mucho, ¿eh? Porque es verdad que Roma y la Roma imperial inaugura una forma de entender el poder que España, cristianizándola y elevándola desde mi modesto punto de vista, en realidad continúa. Los demás Totalmente. imperios ya no serán así. Son es otro tipo de imperio. Es otra cosa. El otro día justo tuve la suerte de estar en un podcast con un divulgador americano, Garrett Ryan, que tiene mogollón de millones de seguidores y tal, hablando de Roma, y me decía, ¿qué diferencia hay entre Roma entre Hispania y Britania en cuanto a la romanización? Y digo, ¿cuánto tiempo tienes? O sea, para empezar, nosotros éramos romanos 200 años antes. No. Y luego para seguir... Seguimos siendo unos cuantos. Claro, eso lo seguimos siendo muchísimo tiempo después. Y aparte, no tiene nada que ver. O sea, Britania se convirtió, pues eso, en una gente que es lo que se dedicaba era a arrasar por donde fuera y además a mantener, digamos, esa idea de que, bueno, es los que viven aquí... El pueblo autóctono de Britania que se romaniza, en realidad lo echan. Sí. Con las migraciones posteriores que sí, luego lo echan. Los britanos se terminan yendo. Desde el punto de vista de la estructura de poder, por completo. Sí, a eso me refiero. No me refiero a la gente de carne y hueso, la cepa étnica siempre... No, incluso los sajones les pasa un poco como los visigodos o incluso los suevos y tal, es decir, que una vez que llegas muy tal, con tus estructuras bárbaras y tal, pero en cuanto ves la civilización empiezas a copiarla. Es decir, que los primeros sajones, pues nada, ni caso, pero en cuanto hacen reinos y tal, y se cristianizan, empiezan a imitar pues la moneda, la pongo como si fuera el emperador. ¿Y qué mal hicieron, verdad? La imitación, o sea, sí. No les salió. Totalmente, pero también los bretones fueron expulsados. Y luego hay una cosa que es una diferencia básica para mí, que es que los anglos van ahí y hacen Inglaterra, ¿no? Los francos van a Francia y hacen Francia. Los godos vienen a Hispania y no hacen Gotia. Hacen España. Hacen España. Hacen Hispania. Claro, o sea, que no hay... Claro, esa es la diferencia. Eso es curioso porque además siempre se dice que los dos únicos nombres que han quedado de la época romana son Italia y España. Sí. Pero en realidad Italia un tiempo se llamó Lombardía. Sí. Es decir, que los únicos que sostenimos, bueno, eso es antes, sí. Pero los únicos que mantuvimos siempre el nombre somos nosotros desde siempre. Sí, pues sí. por eso somos romanos y por eso, entre otras cosas, este libro de Paco. ¿Ibas a añadir algo, Jesús? No, que Julio César pasó por Valladolid, por ejemplo. Seguramente sí, y hubiera sido su deseo situar Roma allí, que es lo que nos hubiera correspondido. Roma Nova, ¿no? Una cosa es lo que nos hubiera correspondido por historia. Desde luego. Pero me da mucha curiosidad saber qué percepción tenían en Roma de Galicia, es decir, si sabían realmente hasta dónde llegaba la huella de Roma y luego cuál era la forma en la que transmitían, sí, estos señores han votado a Julio César, tal, y quiero decir, el papel. El papel. Hombre, lo que son las elecciones en Roma, hay varios tipos de elecciones por tribus, por centurias, por lo que sea, pero en todos los casos lo que había era como una especie de caseta de votaciones en las que había unas cestas antes en las que estaban en unas tablillas los nombres de los candidatos. Entonces tú cogías la tablilla que te interesara, te metías ahí y la dejabas plum en otra cesta. Cuando la cesta de donde se había votado estaba llena, se bajaba y se contaba automáticamente. Entonces cuando la última cesta... Pero no como hacía Pedro Sánchez. Más o menos. Solo que con cestas en vez de con urnas. Sí. Había un señor por ahí. Un tal Santos Cerdanus. Pero se llenaban en ese momento y no antes. Y que ya las tenía llenas y entonces, bueno, pues algo así. Pero sí, así es. Paco, gracias mil. Le recuerdo, Julio César, Imperator en Hispania, editado por Licurgo, y de verdad que está muy bonito. Es que está muy bonito y estoy lleno de gráficos, de mapas, de una preciosidad de libro. Paco, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. No nos vamos a la publicidad, vamos a hablar de Trump. Así, ya que estamos aquí en plan imperial, ¿sabe usted que esta semana ha habido una polémica enorme y todavía continúa por el documento de Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que pudimos conocer jueves, viernes de la semana pasada y que ha alimentado un enorme debate, tanto por lo que dice como por la inane respuesta de la Unión Europea. Es decisivo, O sea, nos estamos jugando nuestra supervivencia física, colectiva, todos con este tema. Así que hay que prestar la máxima atención, porque además... Esta vez
Trump tiene razón. Yago Soler nos lo cuenta. Europa será irreconocible en 20 años. Así de explosiva es la predicción que maneja Estados Unidos sobre nuestro continente en su estrategia de seguridad nacional. La Casa Blanca critica fuertemente las políticas migratorias al otro lado del Atlántico, afirmando que de seguir así desaparecerá la civilización europea. También subraya los problemas de natalidad que tienen las familias y la pérdida, dicen, de la identidad nacional. Trump afirma textualmente que el Departamento de Estado se apoyará en los partidos patrióticos europeos para corregir el camino del continente. El presidente del Consejo Europeo afirma que es una interferencia e injerencia en la vida de los europeos, pero las bofetadas seguían mientras su aliado, arrodillado ante los discursos catastrofistas estadounidenses, no se recuperaba. En una entrevista en Político, Trump afirmaba que los líderes europeos son débiles y no saben qué hacer mientras llevan a sus países a ser estados fallidos, comenta. Como hace unos meses, Estados Unidos denuncia que en Europa no hay libertades y que dentro de poco habrá, en algunos países, mayorías no europeas. Trump dice que la política exterior estadounidense no será ni una paloma ni un halcón. Simplemente Estados Unidos irá primero. Carlos. Vamos a ver. En primer lugar, evidentemente, esto es una filtración, evidentemente interesada. Quieren lanzar un mensaje y está hecha ad usum Delphinis. O sea, quiere decir que está hecho para complacer a este hombre Trump, que bueno, que al final le quedan, pues eso, a todo tirar 3 años, y como vuelvan los demócratas, todo el mundo sabe que van a deshacer hasta el último ladrillo que haya puesto este hombre. No van a volver, tío. Que claro que van a volver. Bueno, pero bueno, vamos a, luego lo debatimos. Pero lo que quiero decir es que está muy bien eso de decir Europa está perdiendo su cultura. Estoy completamente de acuerdo, creo que tiene toda la razón del mundo, pero no creo que sea esa la razón por la que Estados Unidos quiere desprenderse del viejo continente. Creo sinceramente que Europa no pinta nada y ahora es una rémora para el imperio. Un imperio, por otra parte, que ha abandonado ese glorioso o dorado momento unipolar, en un momento en que tenía el planeta entero, se había hundido la Unión Soviética y no había nadie que le hiciera sombra. Eso duró un tiempo, ahora ya no es así, ahora ya hay potencias que, estando por debajo, le disputan la hegemonía lo suficiente, no puede con ellas, con todas ellas, por lo menos. Y lo que está haciendo Trump, que es un hombre que ha prometido el America First, es voy a replegarme a mis cuarteles. Es decir, donde yo puedo dominar realmente, que es la doctrina Monroe. Este continente es mío. Este continente es mío. Y ha empezado ya, que si Venezuela, que si México, que si Panamá, dejando claro, esto es mío. ¿Vale? Pero eso, cuando pivotas hacia un lado, tienes que retirar fuerzas de otro. Eso es de cajón, y sobre todo cuando ya no eres lo que habías sido, cuando estás también en crisis. Y Europa es lo primero que tienes que soltar. Y Europa está en una situación espantosa, porque hemos roto con Rusia, hemos roto con China, y ahora estamos medio rompiendo, por lo menos poniéndole morros a Estados Unidos. ¿Pero quién se cree Europa que es? ¿Hemos roto con China, de verdad? Bueno, sí, le ponemos... sí, con todo el tema del coche eléctrico, no sé qué, les ponemos mala cara a China. No hemos roto, pero el tema chino es muy importante. Y sobre todo que no nos podríamos apoyar. Nos podríamos apoyar en Estados Unidos, porque es nuestro aliado de toda la vida, desde que existe, desde la Segunda Guerra Mundial, y podríamos apoyarnos en Rusia porque es nuestro vecino. Pero en China no. China no tiene nada que ver con nosotros. Y nosotros hemos cortado con los dos. Y es como, no necesitamos a nadie. No tal. ¿Cuál es la apuesta única posible, salvo que se hayan vuelto absolutamente majaras? Es, nosotros somos fieles aliados o vasallos de América, pero Trump no es América. ¿Vale? Nuestra gente de América nos dice, tranquilos, que esto va a durar muy poco, esto es un pequeño lapso y volverán las aguas a su cauce. Perdona, Fernando. Quería hacer una explicación. ¿Sabe usted la obsesión esta que tengo yo con las notas al pie de página?
que hay mucha gente, sobre todo si nos estáis viendo de nuevas, que a lo mejor esto que ha dicho Carlos os sorprende, pero hay que poner un contexto adecuado. La idea que tienen los norteamericanos de su hegemonía mundial no es solo una. Lo que hemos vivido desde los Clinton, en realidad desde antes, pero bueno, es una idea de hegemonía universal de un país líder de un mundo global. Y la idea que tiene Trump es otra, que es un país líder, efectivamente, como potencia nacional. Y el matiz es importantísimo. Europa sigue enganchada a la idea del mundo global, que es donde se han tejido todas las redes de poder económico, político, mediático, etcétera, que a nosotros nos gobiernan. El hecho de que ahora nada menos que allí alguien diga yo con esto rompo, esa es la revolución, claro. De ahí eso que ha dicho Carlos, yo creo que se entiende así mejor. Fernando Paz. Yo es que creo que, claro, el plan, efectivamente, Europa tiene dos posibilidades. Una, seguir siendo débil, pero eso entraña la dependencia de Estados Unidos. Y dos, emanciparse de la sombra norteamericana, pero eso te exige ser fuerte. Esas son las posibilidades. Es que no hay posibilidad de ser fuerte, quiere decir que tienes que, para ser fuerte tienes que ser una buena... Otra vez, si es que no me deja... No, pero que no es una opción. Quiere decir, este es como... dice, vaya mierda, libro, pues si no lo he escrito yo... Ya, pero es como si dices, tengo dos opciones. Ser campeón del mundo de pesos pesados... Estratégicamente tiene dos posibilidades. Una, seguir sometida al poder norteamericano, lo cual le permite ser débil y que Estados Unidos pague los gastos de defensa y que sea el marín el que asome la jeta por la esquina de Bagdad y le vuele la cabeza a él, mientras los europeos aquí nos rascamos a dos manos, tiene esa posibilidad, o dos, emanciparse de la tutela norteamericana, para lo cual tiene que ser fuerte. Esa es la cuestión. Pero esto no es Europa, esto es la Unión Europea. Y la Unión Europea es la primera agencia que lucha contra Europa y la que está destruyendo Europa. Por tanto, lo primero es que no hay Europa. O sea, esa es la primera cuestión. Es que los que sí creemos que Europa es una civilización, una parte de una civilización más grande, que es la occidental, a defender, lo que queremos precisamente es emancipar Europa de la tutela de la Unión Europea. Pero aquí, ¿qué ha pasado? Que ha surgido una figura como Trump, que lejos de perder, estoy convencido de que Dios le va a conceder hasta los 100 años de vida, va a tener 4 o 5 mandatos más, va a ser prácticamente eterno, los demócratas no van a rascar bola y se va a convertir en la piedra angular de un nuevo orden mundial completamente diferente a todo esto, que va a acabar triturando el orden globalista de Bruselas. Es mi creencia y esperanza. Dream on, que Huelga, no, pues perfectamente. Y si no es Trump, porque sabe Dios lo que pueden hacer de él los enemigos, si no mata a Reyes Moros, ha engendrado quien los mate. Y va a pasar eso, Estados Unidos no va a volver a caer, no va a volver a caer en las redes del mal. ¿Puedo responder a eso? Sí, por alusiones. Sí, cuando acabe Fernando, no, sí. Ya está, pues puedes responder. Bien, hoy precisamente, bueno, ayer es que publiqué una columna en Gaceta sobre este tema, precisamente. Vamos a ver, Trump está cayendo en ese pecado terrible de la derecha de que se le vaya la fuerza por loca, ¿vale? Ese es el problema. No, déjame un segundo, por favor. No he dicho nada. No, déjame, voy a poner Fernando no tiene tus modos de interrumpir a los demás. No, pero me interrumpes de esa manera. Bueno, perdón. Juicio de intenciones. No, pero es decir, vamos a ver, el tipo va y dice, sale, y lo dice en su red social y tal, Obama, presidente de Estados Unidos, se puso de acuerdo con los servicios de inteligencia para montar una película que sabía falsa para que yo no me dejaran ganar las elecciones, la trama rusa, ¿vale? Y sale Pat Bondi, que es la fiscal general, el ministro de Justicia, y dice lo mismo, hemos descubierto pruebas indudables que se conchapó con fulanito, tenemos grabaciones, de todo, ¿vale? Y ¿tú crees que eso se puede decir fulanito ha cometido adulterio, traición y las cosas siguen igual? No van al día siguiente o a las pocas horas ves a Obama. No es serio, no puedes decir ha cometido y sigue la vida y tal, y oye, ahí está Obama y no pasa nada, y salen seis congresistas, seis congresistas demócratas y dicen en un vídeo, oye, nos dirigimos a los militares y agentes de la ley de Estados Unidos, desobedezcan a vuestros superiores. Y no pasa nada, eso no es insurrección. Quiere decir que
declara Antifa organización terrorista. ¿Qué se hace cuando tienes idea de que hay una organización de terroristas? Pues vas, desarticulas una célula, no sé, algo. Pero es todo como, tal, uy, ha cometido traición. ¿Quieres decir, por tanto, que aunque la posición de Trump sea esa, crees que carece de la, si no de la voluntad, al menos de la fuerza política suficiente? Caramba, que cuando saltaron una manifestación que se les fue un poco y no sé qué, y entraron en el Capitolio, y a unas pobres viejecitas... Pero tampoco detuvieron a Trump, quiero decir... No, pero detuvieron a 1.600 personas que no tienen nada que ver, que ninguna estaba armada, que ninguna... Pero una cosa es la narrativa... Lo que te quiero decir es que hay que hacer las cosas, hay que hacerlas. Joder, y la izquierda las hace. Es que la nuestra siempre nos parece fea y la de enfrente guapa, coño. No, es que estamos, no, es que estamos siempre nos encanta, al revés, que nos encanta, que nos parece guapísimo, que nos encanta Trump y lo oímos y ¡oh, como mola! Pero no lo hace, Carlos, no lo hace. Toda la vida callados. Bueno, algunos. Toda la vida callados. Toda la vida tragando. Son ellos los que pueden decir lo que les dé la gana. Son ellos los que pueden humillarte. Y Dios que, en fin, evite que tú les contestes y tal. Joder, y cuando sale un tío y habla y dice lo que pensamos y gana y les llama lo mismo que ellos le han llamado a él, cuando lo hace resulta que se nos calienta la boca. Coño, ¿será mejor estar callados? No, que nos encanta. Tú lo que quieres decir es que los tenía que haber fusilado por la mañana. No, que tenía que hacerlo. Lo creo, que tenía que hacer cosas. No, que tenía que hacer cosas que no se pueden hacer. Pero que los otros las hacen, pero los hacen desde el primer día. Que les está destruyendo la narrativa, que les está pulverizando, Carlos. Es que no hacemos más que sacarle defectos a los nuestros sistemáticamente. Que dices tú, y nos parece la más fea. No, al revés, nos parece lo más guapo, ¿vale? Y las cosas que dicen nos encanta. El otro día hablando de Somalia, que dices tú, esto no se le hubiera ocurrido a nadie decir estas burradas y tal, y nos encanta. Que sí, que esa parte... Que haga. No, claro, tú lo que quieres es que además bombardee Somalia. No. Lo que yo quiero es que si tú dices... No, lo que yo quiero es si tú dices... Si sacas a tu fiscal general y dices... En una rueda de prensa dices, tenemos pruebas de que el expresidente Obama pues al día siguiente lo detienes, o si no es mentira, no te lo crees. No utilices a tu fiscal general. Y ha hecho un anuncio y espérate y dale un tiempo al hombre, porque a lo mejor tiene que ir al cuarto de baño. O sea, espérate, sabes que la izquierda al día siguiente, vamos, ya los tendría y estaría Rodrigo Rato con un tío metiéndole en la cabeza. Si aquí hemos visto estados de alarma que eran ilegales y ha pasado algo, si aquí hemos visto, bueno, seguimos viendo la basura que rodea esto y tal. Si aquí mientras nos tenían encerrados y embozados estaban haciendo negocios estos tíos, ha pasado algo, joder. Ahí voy, eso es lo que te digo, que la izquierda lo hace y la derecha no hace nada. Exactamente lo mismo, estaríamos en el mismo caso. Exactamente lo mismo, es decir, no pasa nada, no forma parte más que de un discurso por ahora. Vamos a ver lo que hace Trump. Lleva un año y le estamos enjuiciando como si hubiera estado un siglo. No lleva ni un año, es en enero. No lleva ni un año. Me digo que decir que lo de... Vale, no es perfecto, te lo compro. No, que no hace, que no pasa a hacer. Y entonces, pero espérate. Aranceles, 100% a China. No, lo bajamos a 30, ahora lo dejamos en 60. Porque está negociando el tío. No, bueno, ya, pero lo que transmites puede cambiar de opinión, ¿no? No, es que esto es muy poco, es muy poco fiable, muy poco. Don Pedro Fernández Barbadillo. Bueno, le tengo que darle razón a este don pésimo que es Carlos Esteban. Donald Trump es el primer presidente de Estados Unidos desde Bill Clinton que no ha bombardeado Somalia. Así que, era irónico. Es irónico lo que intento decir. Pues yo estoy con Fernando. Yo creo que esta estrategia de seguridad nacional ya dictó una en 2018, esta va mucho más allá, incorpora el discurso de Vance en Múnich de febrero de este año, en la conferencia de seguridad de Múnich, donde Putin avisó en 2007 de lo que se nos venía encima, si la OTAN y la Unión Europea seguían metiendo sus manos en Ucrania, y esta estrategia está llena de puntos a destacar y que indican por dónde quiere llevar Estados Unidos, bueno, los que dominan Estados Unidos, con permiso de Carlos, el mundo. Aparte del América, el continente americano y su área del Pacífico y del Atlántico para Estados Unidos, oye, se renuncia expresamente a que Estados Unidos sea el sostenedor del orden mundial como Atlas, expresión que aparece ahí. Se dice que la era de la emigración masiva debe terminar.
Hay que acabar con la expansión, de hecho, de la OTAN, que eso de momento se ha acabado. Eso es muy importante. Eso tal. Que la política de Estados Unidos... Pero se acabó también ya con Biden. A ver, por favor, Carlos, déjame acabar. La política de Estados Unidos será favorable a los trabajadores y dará prioridad a la fuerza laboral propia. Y esto es importante para los europeos, se declara que sí, que Europa se dirige a la extinción de mantenerse las políticas actuales, pero que habrá apoyo por parte de Estados Unidos a esta resistencia que existe dentro de Europa. De ahí la pataleta de Antonio Costa a las pocas horas de que se presentase la estrategia y las amenazas contra los partidos identitarios. Pero no ha invadido Manchuria. No sé si te das cuenta, no ha invadido Manchuria. Ni bombardeado Somalia. Vamos, traicionándonos a todo Occidente. Bueno, aquí lo que estamos deseando es que abran las cajas de Venezuela y que todo eso ayude a llevarse por delante a Zapatero y con él Eso sí que es mirarlo desde un punto. Eso además, muy de casa. Ojo. Joder, puede ser un terremoto. Sí, para nosotros fantástico. ¿Era iraní? Bueno, eso es no solo para nosotros. Y es que una de las noticias importantes que hemos conocido... Nosotros lo que vemos aquí, perdóname Pedro, nosotros lo que vemos aquí, digamos, es la parte Zapatero, o si quieres hidrocarburos, del conflicto venezolano. Pero en el resto de Hispanoamérica hay también otros flecos de ese mismo... convoluto, que diría Guido Brunner. Tú no sabes quién era porque eres pequeño, pero da igual, ya te lo contaré. Yo lo que estoy deseando, igual que más todavía que Venezuela, es que igual que están abriendo el melón de la corrupción en... El de México. No, la corrupción en Ucrania, que ya han salido, lo de tal, no sé qué. A mí me encantaría que eso siguiera tirando y salieran, claro, porque hay la otra parte, la parte europea. ¿Vale? Porque si están tan empeñados en no, tenemos que seguir dándoles miles de millones y tal, es porque estos se quedan con algo. Vamos a ver. Con Ucrania hay un problema, como usted, bueno, si solo fuera uno, como usted sabe, han detenido, bueno, y no sabemos muy bien lo que ha sido de él, al número 2 de Zelensky por una trama de corrupción importante. No era ningún secreto esa trama de corrupción desde antes de empezar la guerra, ¿eh? Eso, como he dicho tantas veces, desde los papeles de Panamá. No hay más que leer los periódicos de antes de empezar la guerra. Bueno. ¿Cuál es el problema? Que esto, la pregunta es ¿por qué sale ahora? La teoría es que esto lo sacan ahora para debilitar un poco la posición de Zelensky y llegar de una puñetera vez a un acuerdo de paz. Otro sí digo. Hay, por otro lado, una trama de corrupción bien conocida del establishment Biden en Ucrania. Y hay además... El europeo. Ahí es donde voy. Y hay además, de la mano de BlackRock, intereses enormes, tanto británicos como franceses y alemanes, en la Ucrania, dicen que de la reconstrucción. Claro, todo eso es un nudo, pero ahí yo creo que eso no lo va a romper. La calas, macho. Bueno, tampoco nos olvidemos de la corrupción que ha sembrado Rusia en la Unión Europea. El asunto, por ejemplo, de Gerhard Schröder, consejero de Gazprom, a las pocas semanas de dejar la Cancillería, con permiso de Angela Merkel. Pero eso es que entonces lo ha sembrado, en fin, lo han sembrado a medias. Qué terrible. ¿Qué mala Rusia? Es que me está enriqueciendo. Que se lo digan a deja de hacer parodias. Lo que estamos es en que nos gobierna una casta absolutamente corrupta que ha cobrado de todos los tiranos del mundo. De Marruecos, de China, de Rusia, de Ucrania, para dejarnos a los pies de los caballos. Totalmente de acuerdo. Metiendo en Europa tomates marroquíes, gas ruso o coches eléctricos made in China. Espero que se repita esto muy bien, de verdad, totalmente de acuerdo. Coincidimos al final. Hay Gapaz, que decía el otro. Por cierto, los que os habéis comprado coches chinos, ¿habéis pensado qué vais a hacer cuando tengáis que venderlos? ¿Por qué? Por los repuestos y los talleres. No, pero no solo eso. Es una cosa... yo ahí lo dejo por amargaros la noche, nada más. Javier, publicidad. No. Quiero pero oye, lo miras en Temu o en Shein y te pasan, ¿no? Carlos, esto te va a encantar. Se ha conocido el Consejo del Ministerio de Defensa británico a sus militares que van en coches chinos para que no hablen de secretos militares. Para que no les oigan por no vaya a ser que... Otra teoría de la conspiración que se confirma. Eso se escucha en el coche eléctrico. A la publi que seguimos hablando de esto y además con un ejemplo de campo. Ejemplo de campo que a mí me resulta, iba a decir doloroso, que leche, me
pone frenético, que son los asaltos a la Navidad en Europa. ¿Por parte de quién? Pues de los que no comen navarretinto. Claro, y es muy interesante porque, claro, digamos que se entiende mejor la posición americana cuando ves una ciudad europea hoy. ¿Cuáles son las dos naciones europeas con fuerza nuclear? Francia y Reino Unido. ¿No? ¿Cuáles son las dos naciones europeas con una población creciente musulmana más radicalizada? Francia y Reino Unido. Joder. Bueno, Publi y lo vemos, venga. Estamos de vuelta, gato de viernes, gato de lunes. Ellos siguen a lo suyo. Aquí todo el mundo va a lo suyo, menos yo que voy a lo mío, como decía el otro. Bueno, vamos a ver. A ver, lo de la Navidad en Europa. Si usted no está en redes, a lo mejor no lo ha visto. Y yo, sinceramente, ¿qué quiere que le diga? Me parece que hace usted muy bien. Pero aquí nuestro oficio es seguirlo, ¿no? Y vamos a ver solo algunas imágenes de cómo ha estado Europa, ciudades europeas muy importantes, estas semanas pasadas. Vamos a verlas, vamos a ver las imágenes. Esto que está usted viendo son los sirios en Utrecht. Joder. Voy con Utrecht, macho. ¿Qué han ido a hacer allí? Pues han ido a la catedral, oiga. ¿Por qué? Pues porque sí, para dejar claro quién manda. Esto que está usted viendo es un Belén sin rostro, el segundo en Bruselas. ¿Por qué hacemos Belénes sin rostros? Para no molestar. Recuerde usted que la representación de la imagen, de imágenes sagradas, está prohibida en el Islam, ¿no? En fin. El Islam suní. Sí. Luego vamos a ver también unas imágenes que corresponden a un Belén en Bruselas, que ha sido vandalizado con una pintada de Palestina Free. Esto es un Belén en Bruselas. Lo que vamos a ver ahora me ha dejado... estos son ciudades alemanas. Las ciudades alemanas han puesto volardos, dientes de dragón, todo género que se llamaban así en la Edad Media, en fin, de obstáculos para evitar que haya ataques yihadistas o simplemente islámicos contra los mercadillos navideños en Alemania. Esto que está usted viendo son sirios en un mercadillo alemán. ¿Qué están haciendo? Tomarlo, tal cual. Pues van allí y, aparte de que derriban, como ha ocurrido en Francia, cualquier árbol de Navidad que encuentran, pues van a los mercadillos de Navidad para hacer notar que quien manda ahora en las calles de Europa son ellos. Lo que vamos a ver ahora es en Suecia también, ¿verdad? Creo yo. Me parece que tenemos también las imágenes de... Esto es Berlín-Alexanderplatz. Esto es una manifestación que hubo por el año de la caída de Al-Assad. Y yo me pregunto qué coño hacer aquí todavía. Porque se supone que son asilados. Que estaban aquí porque allí mandaba un señor muy malo. Y ese señor muy malo ya se ha ido. No, pues aquí están. Además manifestando claramente en el mayor mercadillo navideño. Esto es en Suecia. Esto es en Suecia exactamente lo mismo. Es decir, manifestaciones multitudinarias de la población musulmana en esta ciudad. Lo de los obstáculos en los mercadillos navideños tiene sentido cuando uno ve lo que ha pasado en Londres, por ejemplo. Vamos a ver de inmediato, esto es lo que pasa en Londres. A toda velocidad, un sirio en coche. Vamos a ver. Mire usted, esto es cómo ha cambiado Londres, vamos a verlo, a ver si gira. Cómo ha cambiado Londres en los últimos 50 años. Proporción de londinenses, proporción de otras minorías étnicas. Cómo ha ido creciendo progresivamente hasta, esto ya era en el 91, pues sigue. En 2001 ya estaba así. Unos poquitos años más adelante, corremos el calendario, y en 2011 Londres ya era minoría los londinenses. Y en 2021 esta es la situación. Los europeos continentales caucásicos se refieren fundamentalmente, son polacos, ucranianos, etcétera, ¿no? Que es la migración europea mayoritaria en Londres. Pero ya usted, esto es Londres. Yo, cuando estabas diciendo el primer caso que has puesto, que es el de Utrecht, me estaba acordando de cuando estaban los holandeses en guerra con España, sí, y decían, antes turcos que papistas. Y un ángel dijo amén. Y un ángel dijo amén. Vamos a ver
Tenemos los coches, pues vamos, Yago, vamos con lo de los coches. Es que esto, o sea, para haber matado a cualquiera. Llevan el coche a toda velocidad por las calles donde están los mercadillos y la gente, por lo mismo, para hacer notar quién manda. Pero la gente está en la calle haciendo sus compras de Navidad y sus cosas. Y estos haciendo carreras por ahí. En fin. En Portsmouth, los concejales... Atento, Carlos, yo me acordé de ti cuando vi esto. El alcalde de Londres, Sadiq Khan. ¡Ah, qué divertido! Sí. Claro, resulta que está pues en una celebración popular y tiene que cantar un carol, como se llaman de ellos, villancicos, y que pues ha nacido Jesús, el niño Dios, el niño rey, y mire usted la cara que pone. Claro, no puede pronunciarlo, no puede decirlo. Es que las celebraciones populares en Europa ya no responden a la idea que teníamos hace apenas 10 años de un pueblo europeo. En buena parte de nuestro continente ya es otra cosa diferente. Yo creo que esto es muy importante. Entonces, claro, ¿y cuál es la respuesta de los eurooligarcas? La de Ursula von der Leyen, antier, que dicen en Cebreros, anteayer mismo. Vamos a ver a doña Úrsula, porque claro, después de anunciar el pacto de inmigración y así no sé qué, ¿cuál es la doctrina oficial? Es verdad que nos hemos pasado con la inmigración ilegal, vamos a hacerla legal. Pues con un par. ¿Tenemos el total de Úrsula? Vamos a aunque esto no sea para escucharla, vamos con ello. And therefore we must open more safe pathways, legal pathways. Debemos abrir más vías seguras y legales hacia Europa, crear nuevos puentes entre los continentes para retroalimentarnos. Esto es un nuevo contrato de talentos. Dentro de poco veremos estas vías con nuestros socios. Implementaremos este modelo con la India para que vengan a trabajar y vivir legalmente. Y luego podría ser extrapolable a otros socios. Es que es lo que quieren. La gente que gobierna Europa quiere que Europa deje de parecer Europa. Es que es evidente. Hasta hace unos pocos años todavía algún boomer bien intencionado yo mismo podía pensar, no, es que lo han hecho mal. ¿Qué carajo? Es lo que quieren hacer. Y ahora mezcla esto, que es muy divertido y eso sí quedaría para un tema apasionante, mezcla esto, ¿vale? Una Europa que evidentemente no solo es que siguen llegando por millones, sino que además se reproducen mucho más y tal. Mézclalo con el tema del ardor guerrero, de una guerra con Rusia. Por ejemplo, sí. Claro. ¿Tú te fías de...? Es lo que han dicho los americanos. Oye, macho, es que mañana tengo un primer ministro que sea musulmán y por AUKUS tengo que compartir mi inteligencia con él. Pues a lo mejor no me fío mucho. Claro. Entonces, eso ponlo en... Ahora entramos en una guerra de servicio militar obligatorio y tal, no sé qué. Pues hay una parte de la población... Creciente. Creciente, que dices tú, es que... Esto que está contando Úrsula es exactamente el pacto de Marrakech de diciembre de 2018. Es lo que se acordó, que hubo algunos países que lo rechazaron, Israel, Estados Unidos, tal, pero Hungría, pero que casi una buena parte de ellos, y desde luego España, Pedro Sánchez, lo firmó jubilosamente. Que consiste exactamente en eso. Vamos a acabar con la inmigración ilegal por la vía de hacerla legal, ordenada y segura. Era el mantra. Entonces, esta fórmula sirve para mañana acabar con los delitos y hacer de España el país más seguro del mundo. Sencillamente legalizando la violación, el crimen, el asesinato, iba a decir la ocupación, pero... Bueno, Estados Unidos hizo eso con la corrupción. Bueno, es que es así. Es decir, es la forma técnicamente perfecta de acabar con ella ante una población que es capaz de deglutirlo todo, o por lo menos una parte de la población y tal. Pero eso se acordó literalmente en el Pacto de Marrakech. Lo que pasa es que luego vino, un año después, la encerrona embozada y tal, y aquello se paró relativamente. Pero la idea es esa, es coger todo el flujo migratorio y declararlo legal. Y ya está, hemos terminado con la inmigración ilegal. Claro, es una petición de principio. Ilegal es todo lo que está fuera de la ley. Hago todo legal y, por tanto, nada queda fuera de la ley. Ya he terminado con lo ilegal. Yo creo que aquí lo que hay que recordar, sobre todo al hilo de las imágenes que hemos visto antes, de los mercadillos, etcétera, hay que recordar una cosa con toda claridad. Mira, el pecado más grave que hay en el Islam es el pecado de shirk,
que es el pecado de asociación, es decir, de todos aquellos que cometen, todos aquellos que asemejan, acercan o pretenden hacer pasar a alguien por Dios o por algo de naturaleza divina. Como se da la circunstancia conocida de todos, bueno, de casi todos, de que el cristianismo precisamente se basa en la realidad, en la idea de que Jesús es Dios mismo, para el Islam el cristianismo está permanentemente cometiendo el pecado más grave que se puede cometer. Es decir, el cristianismo en sí mismo es la expresión de una blasfemia para ellos. Es decir, que para el que quiera verlo, ya a corto plazo, pero no digamos nada a medio, algo que no es el judaísmo. Islam y Europa son absolutamente incompatibles. Salvo para 4 imbéciles, que desgraciadamente son los que mandan y que además de imbéciles son traidores a su pueblo, a su gente, a su cultura y a su tradición, que nos quieren hacer creer que es posible un futuro multicultural donde aquí quepamos todos, donde nos llevemos muy bien y bajo los sones del Imagine nos abracemos los unos a los otros. Probablemente nos abracemos mientras nos clavan la gumia en el hígado. O los echamos o nos devoran. Y esta es la realidad, no hay más. Europa e Islam son realidades contrapuestas. Es así. Pero Jesús... Bueno, se está haciendo tan legal la inmigración ilegal que, bueno, en España en los últimos 4 años 2.200.000 extranjeros han llegado y están viviendo no sabemos de qué, o bien nos lo suponemos. ¿Cómo que de tus impuestos y de los míos? Efectivamente, de los impuestos. Claro. De los impuestos ¿no? Parece que hay gente que se niega a entenderlo. Esto. Y los esto explica, de las casas que no se construyen. Sí, pero esto, vamos, gracias a que Carlos ha dejado de interrumpirme, pues voy a seguir un poquitín. Todo este asunto de empezar a pagar servicios que demanda esta población creciente de 2 millones y pico de extranjeros que han venido y que contribuyen muy poquito, pagar los subsidios de desempleo, pagar el ingreso mínimo vital. El otro día dijo la ministra Elma Saiz que en torno al 16% de los perceptores del IMV son extranjeros. Si son extranjeros y no tienen medios de ganarse la vida, por favor, que se vayan de España. Bueno, todo esto explica que tengamos una deuda pública superior al 100% del Producto Interior Bruto y que no basta con los 300.000 millones de euros que va a recaudar la agencia tributaria este año. Hay que seguir exprimiendo al contribuyente español, no al extranjero. Al extranjero siempre que no sea europeo. Me gustaría recordar que el año pasado, el 21 de diciembre del 2024, un inmigrante saudí, pero ojo, legal, en Magdeburgo... Un médico. Médico, efectivamente, médico saudí, se cargó a 9 personas con 200 heridos. El país decía que era, curiosamente siendo saudí, simpatizante de la extrema derecha alemana y del magnate estadounidense Elon Musk. No, lo estoy leyendo como hace Barbadillo. Pero es que el peligroso es el país. El peligroso es el país, no es el médico saudí, que también, por descontado. El peligroso es el país. Que sería miembro de ese grupo de debates que detuvieron en Castellón la semana pasada. No me hagas a mí lo que luego te quejas que te haga Carlos. Entonces, lo que quiero decir es que el problema no es de legalidad o ilegalidad de las inmigraciones, es de la falta de posibilidad de asimilación, que es lo que decía Fernando Paz. Cuando decía Hassan II, creo que era Hassan II el que decía, no se va a asimilar ningún marroquí en Francia, lo decía él. Lo decía en Francia, efectivamente. Bueno, pero en Francia eso mismo se puede trasladar a España. No, en España todavía menos. Claro. Es decir, que no es, es que mi peluquero es muy bueno y es de no sé dónde, es que no nunca es un problema individual, siempre es un problema colectivo. Exactamente. Claro. Que es así. Bueno, yo quiero manifestarme a favor de las, perdona hace un pequeño paréntesis, a favor de las interrupciones que se producen en este programa. Es lo que lo anima, porque si no, claro, es que Pedro se lo hace más que quejarse. Es una cosa que tampoco no es contra Pedro, es digo en general. Se está generalizando este discurso de que no nos interrumpamos. Claro que sí, interrumpámonos entre todos. Bueno, por no cambiar de tema, antes de irnos a la publi, verá usted que hay una cierta homogeneidad temática, el figón de Arévalo. O sea, cochinillo por antonomasia. Y sabe usted que además estas fechas son ideales. Vamos a ver, ¿se acuerda usted? Si usted lo pide, se lo mandan. Dios mío. Ya prácticamente hecho. No me quiero equivocar en las cifras, porque vamos a ver, tenemos las imágenes, ¿verdad? Es que son tan sabrosas. Las imágenes del cochinillo peregrino, que es como se llama. Esto es Arévalo. Es sitio castellano, en fin, bellísimo. Bueno, pues muy crujiente, muy tierno, muy jugoso. Todo esto es lo que hace el asador, el figón de Arévalo, el gran templo del cochinillo asado.
¿Por qué se llama peregrino? Pues porque va y viene. Es decir, usted lo pide y nada, va a tardar 20 minutos en tener un cochinillo dorado, crujiente y lleno de sabor, directo del calor de su horno al calor de su hogar. Experiencias fantásticas con unas instrucciones sencillísimas, y sin moverse de casa, de verdad, el cochinillo peregrino del Figón de Arévalo. Elfigondearévalo.com, usted lo puede pedir ahí o llamando al teléfono y ya le digo yo que le va a encantar. Yo he estado. Y así, pero ¿tú has estado en el Figón de Arévalo? Sí, porque pilla justo a medio camino para Valladolid. Camino de Valladolid, es que claro, lo que entre tiene el centro del mundo y Madrid. Es que ahí Es estamos. verdad, yo he estado, se come muy bien, Arévalo está muy bien y ya está. Y, y también hay que decir que el cordero también está de coña en Arévalo. Señores, a la publicidad. Y después de la publi, en la recta final del gato, vamos a hablar del asunto de la transición, la Constitución y tal, que va viendo uno que hay gente que tiene ideas muy equivocadas de este asunto. Y me hay que contar lo que fue de verdad, lo fundamental, quede claro. El Pío Moa insiste una y otra vez, tiene razón. O sea, sin el franquismo no habría habido transición. No digo contra, digo sin él. Claro. Lo de la Constitución ya es otra cosa, pero de esto vamos a hablar enseguida. Recta final del gato al agua, gato de viernes. Vamos a ir por orden cronológico. Es decir, que os voy a pedir que alteremos un poco el orden que yo había puesto aquí, mea culpa. Lo de la Constitución fue este fin de semana, ¿se acuerda usted? No se acuerda, nadie se acuerda. Eso es lo que ha conseguido esta gente. O sea, yo recuerdo un tiempo, ¿verdad? Pedro era pequeño, que el día de la Constitución, aquello estaba lleno de gente. Y era un día, en fin, me veías una cosa, la institucionalidad. Lo que ha pasado este fin de semana, que es cuando se celebró la Nicolasa, el día 6 de diciembre, tenemos las colas, ha sido... Para empezar por el hecho de que toda esa gente que está ahí sentada, pues la mayoría es que no se lo creen. Hay que recordar que estamos viviendo una situación completamente irregular, que consiste en que un gobierno sostenido por fuerzas políticas, todas las cuales, gobierno incluido, aspiran abiertamente a acabar con la Constitución, están velando por la Constitución. Aquí está viendo usted a Isabel Díaz Ayuso vestida en tono majesco-goyesco, que está en lo contrario. Es decir, ¿cómo me pongo yo defendiendo la Constitución? Además, Isabel se lo cree. Estoy completamente convencido. Pero esta es la celebración autonómica. No es la gubernamental. La gubernamental, ¿dónde está? Pues, ostras, que está con Otegi, está Bildu, está Chums. Este es el talibán, este es el del gobierno en Madrid. Bueno, ¿para qué sirve ya la Constitución? Me parece que esto es importante de subrayarlo, porque es como el código de circulación cuando todo el mundo va en avión. Pues ya no. Esto es un poco lo mismo. Ahora veremos qué función ha cumplido la Constitución dentro del marco concreto de la transición. Pero antes sí que me gustaría pediros vuestra opinión sobre por qué no estuvisteis en la celebración de tan magno acontecimiento. Pues mira, hoy empiezo yo, porque voy a tardar menos. Es que el acto ese de Isabel Díaz Ayuso fue un esperpento, porque Isabel Díaz Ayuso empezó a decir, la Constitución, llevamos 47 años de prosperidad, de paz, de tal y cual. ¿Y por qué te presentas a las elecciones si todo está tan bien? Porque yo entiendo que hay cosas para mejorar. Y luego es que no es nada de eso que dice ella es cierto. ¿España está ahora más unida que en el 78? No. ¿España ahora es más próspera que en el 78, o al menos tiene ese camino? No, antes lo ha dicho Pedro. ¿Cuánto has dicho que es el 100? ¿Y cuánto has dicho que es? Más de la deuda. ¿De la deuda? Sí, más del 100% del PIB nacional. Vale, ¿eso ocurría en el 78? No. Pues entonces tampoco es más próspera. Pero todo lo que ahora hacemos lo debemos, con lo cual, evidentemente, no había nada que celebrar. Tú dices que lo de Díaz Ayuso es un esperpento. Bueno, es que todo lo de Díaz Ayuso es un esperpento. Bueno, es un esperpento continuo. Vive es una señora valleinclanesca, o sea, vive en el esperpento permanente. Hoy he sacado en Twitter una cosa diciendo Vox y Sánchez se necesitan. Y lo dice alguien del PP. Además, el mismo día que María Guardiola ha dicho que va a abrirse plenamente al entendimiento entre el PSOE y Podemos. Y entonces sale Díaz Ayuso diciendo que Vox y Sánchez se necesitan. O sea, de verdad es que todo lo de esta señora, en cuanto le quitas el pinganillo y Mar se va de vacaciones, así una semana, se ahoga, se pierde. Ha salido recitando, pero punto por punto, además se veía que lo estaba leyendo.
en un papelito en la Asamblea de Madrid una invectiva contra Vox, que va contando inmigrantes y que va relatando las fechorías que realizan los inmigrantes, etc. Es una cosa de cine. Y claro, cuando el Estado ya ha dimitido de toda celebración de la Constitución, lo cual no habla bien de la salud del Estado, porque si lo hubiera hecho por una reafirmación de lo nacional, bien estaría y lo acogeríamos alborozadamente, pero no es el caso. Lo hace precisamente por negación de lo que pudiera tener acaso de nacional la Constitución. Y se preocupa y se ocupa la Comunidad de Madrid de celebrarlo, ¿no? De celebrar al final lo que era la celebración constitucional, que estaba destinada, ahora que hemos hablado de lo del tema de la transición, estaba destinada a sustituir la emoción de lo nacional. Era la cosilla esta habermasiana de Aznar, ¿no? Del patriotismo constitucional. Patriotismo ya no se tenía que justificar por siglos de historia, sino por el pacto que nos habíamos dado entre todos, que es otra cosa curiosa de la transición. Yo no sé esto que nos hemos dado entre todos. Yo me imagino que en el discurso político norteamericano no seguirán diciendo la Constitución que nos hemos dado entre todos hace 250 años o 240. Esto, claro, yo no me la he dado. Oiga, yo no voté la Constitución. Si vamos a La eso... mayoría de los españoles ya no. O sea, que No, la mayoría de los españoles ya no votaron la votamos. Constitución, porque hace 47 años de la broma. Entonces, la mayoría de los españoles no lo han Ni votado. los nuevos españoles. Los novísimos españoles. Y de haber estado recién vivos. llegados. Y de estar, bueno, eso no lo sé. De haber estado vivos y haber visto en qué ha ido a dar la Constitución, probablemente tampoco la hubieran votado en su tiempo. Ni tal y como Pero estaba como eso es de planteado. Regreso al Pero Futuro bueno. y todo esto, no lo vamos a... Por eso quería yo lo de la transición después, pero bueno, pero termina Fernando. No, y quiero decir que eso, que es lógico. Si es que la Constitución se ha muerto, pues... porque realmente en términos políticos está muerto, entre otras cosas, porque no ha sido más que un burladero desde el que acometer el desguace de la nación. Y la gente que defiende a la nación, lógicamente, no está con la Constitución, y aquellos que quieren destruir del todo la nación perciben en la Constitución acaso un último obstáculo, que no es verdad, porque allá van leyes lo quieren reyes, y al final el poder político hace y deshace con respecto a la nación. Y han convertido a España, bueno, pues en el chiste macabro en el que le han convertido. La Constitución no le importa ya nada absolutamente a nadie. Antes al menos se esgrimía como un recurso argumental en determinadas circunstancias. Ahora ya ni eso, nadie recurre a la Constitución, ni siquiera narrativamente. Cuando se dice que la Constitución celebra, conmemora o inicia los mejores años de nuestra vida, los años más pacíficos, yo quiero recordar que entre el 78, el 79 y el 80, 300 asesinados por las bandas terroristas ETA, Grapo y similares. Además, que de estos pobres no se acuerda nadie, absolutamente nadie. Al lado de donde celebró Isabel Díaz Ayuso esta fiesta de la Constitución, ETA puso una bomba en la cafetería de Ronaldo y mató... Bueno, Ronaldo. Porque es del Madrid. Rolando, es que ha dicho Ronaldo. Porque es del Madrid. En la calle Correo. Y con la colaboración de miembros del Partido Comunista de España, los que luego daban lecciones de reconciliación. Y mató, creo que a 14 personas. 13 personas. Hay dos... Bueno, está bien, entre historiadores, porque pues cuando ha tenemos que dicho la matizar. cifra, cuando ha dicho la cifra me ha mirado para que yo ratificase o no, tal cual. Entonces me he visto pensaba que obligado se ha sentido a impelido. precisar. Nada más. Ese es un tipo de interrupción que mejora el programa, Carlos. Bueno, hay dos acontecimientos que demuestran que la Constitución ya está para, no sé, está para tirarla a la papelera. Pues el gobierno de Sánchez en estos 7 últimos años, el gobierno de los burdeles, el de los fiscales condenados y el de Cándido en el Tribunal Constitucional. Y el segundo hecho que indica que la Constitución es una filfa es el silencio del monarca ante este gobierno de los burdeles y de los puticlubs y de los condenados. Don Carlos Esteban. ¿Cómo decía Largo Caballero cuando escribía Stalin sobre el parlamentarismo? Nunca No se gozaba engañe entre usted que nosotros, entre nosotros no goza de ningún predicamento el sistema Bien, democrático. pues lo mismo tengo que decir sobre las parlamentario. constituciones. ¿Vale? O sea, yo no tengo nada que decir porque desde que se introdujo ese infecta papelito no tiene nada que ver conmigo, mis padres no lo votaron, por supuesto, y incluso si fuera muy sensata y muy tal, bueno, no deja de ser un texto legal que no es como para entusiasmarse, no puede haber por supuesto, un patriotismo constitucional por lo mismo que nadie muere por el sistema métrico decimal. Es decir, que, y encima no es decir, ni siquiera es buena. Es decir, y luego hay otra cosa mucho más importante. Una, que las constituciones en España no van muy bien, y otro,
que tenemos la prueba de que da igual, que un papel no se levanta y dice, yo he dicho esto. No, quiere decir que al final van a hacer lo que les dé la gana y decir, sí, es constitucional porque tengo al tío que dice que es constitucional. Y no es una cosa española, ¿eh? Que en Estados Unidos tuvimos aborto porque dijeron que estaba en la Constitución. Oiga, dígame usted cómo unos señores del final del siglo XVIII pueden pensar esto. No diga usted tonterías. Y el matrimonio homosexual está en la Constitución. En Francia la Macronía ha llenado el Consejo Constitucional, como se llama allí, de exministros socialistas. Ah, ya está. Y entonces, es decir, si tú dices que hay un cuerpo de arúspices, ¿vale?, que son los únicos que tienen la verdad sobre lo que dice ese texto, como si ese texto estuviera escrito en sumerio, pues ya está. Entonces ya da igual lo que diga, es lo que yo diga. Oye, que aquí dice que tengo que darte una colleja. Pero hombre, ¿dónde está eso? Que soy el único que puede interpretarlo, te aguanta, ¡pum! Ya está. Entonces has convertido a esos tíos en verdaderos tiranos. Se acabó. La última vez que se ha utilizado la Constitución, digamos, como ese arma política arrojadiza contra los que estaban fuera de la Constitución ya, ha sido en el caso no del 2017 de Cataluña, donde se ha hecho constitucional por una vía o por otra, bueno, más o menos lo que pasó, y si no, se ha introducido una figura que no existía, que era la de la amnistía y tal. Da igual, da exactamente lo mismo. Ha sido en el caso de Vox, cuando Vox ha propuesto la supresión de las autonomías, etcétera, discurso que, bueno, luego ha ido matizando con el tiempo, pero que en principio pues proponía el discurso en cuestión, la supresión de las autonomías. Y le acusaban de inconstitucionalidad a Vox precisamente aquellos que lo que defienden es una España federal. Que dígame usted exactamente en qué artículo de la Constitución está la España federal. Tsuyigiri. Eso es todo. Hay una evidencia, y es la voluntad de este gobierno de caminar hacia una crisis constituyente. Pero lo dijo con estas palabras el entonces ministro de Justicia y hoy magistrado del Constitucional, Juan Carlos Campo. Y los hechos son los que son. Entonces, luego está además lo de la corrupción, que sí, pero tiene un objetivo político. La cuestión es cómo se ha podido producir, vamos a ver, cómo has podido generar un modelo con semejante fallo de seguridad. Es como cuando se cae un edificio. Era precioso, bueno, para gustos colores, pero si se ha caído, lo que tienes que preguntarte es por qué. Y este se ha caído. Y eso nos lleva, para los 5 minutos finales que nos quedan del programa, a recordar un poco lo que significa la Constitución dentro del entramado de poder de la transición. Y yo siempre digo, perdón por la autocita, pero es que como me leo con frecuencia, el sistema del 78 no es el texto del 78, es el texto y luego una red de compromisos, de pactos, de componendas de poder en lo político, lo económico, etcétera, entre muy diferentes agentes, separatistas incluidos, que han sostenido el sistema más o menos hasta Zapatero, y ahí empezó a caerse porque uno se marchó, que fue el PSOE, y con él todos los separatistas, y a partir de ese momento el sistema estaba muerto. O sea, ya se veía que el edificio se iba a caer, y lo de hoy es consecuencia de aquello. Tal cual. Entonces, ¿cómo fue posible? Es decir, ¿cuál fue el error, el pecado original? Sin necesidad de señalar un pecador, tampoco hace falta. Pues, ¿cuál fue el pecado original? Pues visto desde el lado de aquellos que han esterilizado, valga la imagen, la Constitución, porque la han traicionado, y solo la podían traicionar aquellos que creían en ella, por obvias razones, no los que no creíamos en ella, sino los que creían en ella. Ha habido una traición deliberada por parte del PSOE desde 2004, desde el régimen del 11M, desde Zapatero. Claro que sí, porque ese régimen, por lo que se caracteriza, es por el deseo de una ruptura y del comienzo de una nueva etapa a partir de una segunda transición. El problema para ellos con la Constitución, como con todo el régimen del 78, es que tiene un pecado original, que es el franquismo. Porque al final todo esto viene mediante una ruptura pactada y todo lo que queramos, pero hunde sus últimas raíces en el régimen del 18 de julio. Y ese es el problema. Ellos lo ven así, ellos lo ven como un pecado original que ha manchado toda esa transición y el régimen que ha venido después. Y en consecuencia, por lo que están locos es por impulsar una segunda transición, que se tiene que llevar por delante, por supuesto, la Constitución, y que se tiene que llevar por delante, por supuesto, la forma de Estado y la forma de Estado en cuanto a la jefatura del Estado y la forma misma del Estado de las autonomías, porque donde quieren ir es a una confederación. Entonces, es la segunda transición. Y para propiciar esa segunda transición tenían que matar la Constitución. Bueno, ya está muerta. Bueno, has comentado, Javier, que el PSOE es el que rompe los pactos y los consensos, maldita palabra, de la transición. Lo malo es que los mendrugos del PSOE azul
peperos están empeñados en volver a una especie de reparto, de turno de partidos copiado de la Restauración, en el que el PSOE ya no cree. Y de ahí esas alabanzas, esos intentos de inventarse un PSOE bueno. El PSOE de Felipe González, que es el que inventa los GAL, un escuadrón de la muerte, para matar etarras, para que se sentasen a negociar los jefes, y es el que expande la corrupción a gran escala. Y otra de las consecuencias de ese intento del PP de recuperar el turno de partidos de principios de la transición son los ataques constantes a Vox, como una cosa molesta que le impide tener votos suficientes para sentarse a negociar con el PSOE, incluso tratar de gobernar solo. O sea, el PP está en una alucinación de la que no se da cuenta y que contribuye a agravar todavía más la crisis del régimen. Pedro, incluso ese bipartidismo brevísimo, incluso ese bipartidismo que trata de resucitar el PP y sus terminales mediáticas, incluso ese bipartidismo es diferente en el caso del PP que en el del PSOE, porque los del PP, con las luces que Dios les ha dado, creen en un bipartidismo dentro de una idea, dentro de una mecánica de turnismo, de turno de partismo. Es que, claro, pero es que el PSOE no cree en ese bipartidismo. El PSOE cree en un bipartidismo en el cual gobierna él y el otro hace de cla aplaudiendo. Ese es el bipartidismo en el que cree el PSOE, en ningún turno de partidos. O sea que incluso puestos a compartir los dos el bipartidismo, son bipartidismos completamente distintos. No, yo creo que eso tenéis razón. Lo que pasa es que, vamos, yo creo que eso es internacional también, ¿vale? Es por ponerme pesado y seguir con lo mismo. Es decir, la idea es que la izquierda es, digamos, la legítima, moralmente, la legítima ostentadora del poder siempre, y simplemente, pues, yo qué sé, una izquierda concreta, un gobierno concreto se llena de corrupción, la gente está harta y dice, bueno, vale, cuídame la casa. Y entonces la derecha es el guardés. ¿Vale? Y cuando vuelve a la izquierda tiene que estar todo en su sitio y no haber cambiado ni un cojín, ¿vale? Porque si no se cabrea. Y eso es lo hemos visto especialmente teniendo razón, pero aquí ni eso, Carlos. Es decir, es que la forma española de eso es una forma mexicana, es un PRI, no es ni siquiera esos 4 años, en fin, el SPD en Alemania o los socialdemócratas en Suecia, no, aquí es el PRI. Aquí es el PRI o es Argentina. Es decir, es el guardés, pero además es que yo sigo gobernando. Es decir, cuando Felipe González pierde el gobierno en el 96, se agarra con uñas y dientes al poder igualmente. Pierde por 300.000 votos. El 96, no nos engañemos, después de todo lo que había caído. O sea, que es que aquí ni siquiera se concibe eso. No, es el modelo mexicano. Es que voy a estar yo siempre. Soy yo el que se tiene que regenerar y crear otros cuadros que sustituyan a los anteriores cuando estos ya nos sirvan por razón de su corrupción. Pero no vas a venir tú a administrar nada. Por eso, Fernando, lo que decía antes es qué importante es, ¿vale? Si tú sabes que eso es así, que la izquierda va a hacer todo lo posible y además en cuanto llega va a llenar todas las instituciones de gente, de no sé qué, pues evidentemente cuando llega la derecha es rápido, vamos a cambiar todo esto, vamos a poner a los nuestros. Y es lo que no hace. Él quiere decir la última palabra en lo que en lo de Trump. Pero os dais cuenta, es decir, en la televisión española, el PP dejó todo. Si el PP mañana, imaginemos un gobierno PP-Vox, imaginémoslo, quieren cambiar algo, tienen 100 días para entrar a cuchillo. Exacto. Eso es. Si no, eso es. 30 segundos finales, Pedro, 30 segundos finales, Jesús. Lo que se ha dicho en este programa es muy importante. Siempre. Sí, pero hay que lavar el gusto a los espectadores de este programa porque discursos y argumentaciones como las que se han dado hoy aquí sobre Estados Unidos, sobre las mujeres y finalmente sobre la Constitución no se ven en general en el panorama de la televisión. Este es el tipo de intervención que me gusta. Sí. Y esto es lo que hay que ver. Es importante. Totalmente cierto. 30 segundos finales, Pedro, 30 por favor. Ya que Fernando ¿eh? ha mencionado al PRI mexicano, el modelo de Felipe González, quiero recordar que hace unos días el PRI mexicano acusó al Partido Socialista de Pedro Sánchez, que preside la Internacional Socialista, de ser un partido corrupto y lavadero de dinero de la narcotiranía comunista de Venezuela. Así estamos. Señores, lotería. Como que no lo cantaba Bisbal eso, lotería. Lotería del Club de Amigos. 63.500. Suena además bien, ¿no? Sí, suena bien. 63.564. Ya, nos lo quitan de las manos. Yo tengo 2. 916172464.
o clubdeamigos, pero pídalo ya porque nos quedan lo último. Esto está ya, en fin. Y con esto dicho, pues nos vamos ya. Jesús García Conde, Pedro Barbadillo, Carlos Esteban, Fernando Paz. Qué rápido se me ha pasado esta noche este programa. Sí, sí. Nada, buen fin de semana. Y ustedes y nosotros nos vemos el lunes aquí en El Gato al Agua. Adiós.